Ante todo, muchas gracias. Mi nombre es Oscar Rondán. Soy profesor, investigador y actualmente divulgador de cultura japonesa en la Educación Cultural Satori. Y durante estos últimos 3 años me he dedicado a dictar cursos de historia, literatura, animación y filosofía japonesa. Y justamente el día de hoy vamos a empezar la segunda sesión de nuestro webinar Introducción a la Historia del Japón. Entonces, si no lo sabían, ya en la segunda sesión, la primera vimos el periodo formativo, vamos a hacer un pequeño repaso al respecto, pero nos vamos a concentrar principalmente en la clase de hoy y repasando algunas cosas. Primero, recordarles el reglamento. Yo no voy a poder leer sus preguntas de manera inmediata, sino que Luis, que es el moderador de estas clases, de este webinar, nos va a ayudar a organizarnos para que justamente yo voy a dejar he puesto momentos de las clases. Estos son como dos bloques de clases. Primero son 40 minutos, después tenemos un descanso de 5 a 10 minutos, y después tenemos otro bloque de 40 minutos. Y pasamos a una gran parte de preguntas totales sobre cualquier tema que les interese que hemos desarrollado durante esta primera hora y media. Recordar que nos pueden seguir a través, si no pueden ingresar, porque ahorita vamos 70 participantes y en un momento se va a llenar el cupo, pueden entrar a nuestra página de Facebook para vernos en Facebook Live y poder compartirlo. Nos gustaría también que si tienen la oportunidad, le pueden tomar foto de captura de pantalla a esta sesión o a las clases o a sus apuntes y compartirnos a través de Instagram o Facebook, etiquetarnos, porque nos gusta saber que esto que estamos haciendo y preparando para ustedes de alguna manera les ayuda, les hace ver algo nuevo, realmente nos hace muy felices, no solamente a mí como profesor, sino a toda la organización. Entonces, con eso en claro, y pensando que posiblemente hay muchos nuevos que recién han llegado a esta clase y no han podido ver la siguiente, recordarles que también tenemos un apartado, pueden entrar a nuestro Facebook en la parte de videos, donde está grabada la primera de nuestras clases, que la pueden ver totalmente gratuita, la pueden ir revisar para que la puedan ver el contenido. Pero por si acaso, porque igual tenemos que ponernos al día, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada. Principalmente la clase pasada vimos el primer periodo, el periodo formativo. Ahorita nos vamos a entrar en esta imagen para que ustedes vean justamente ese periodo prehistórico japonés que se ubicaba entre el 14.000 antes de Cristo al 538. Vimos el periodo Yomon, donde nos desarrollamos este primer Japón más primitivo, cazador-recolector, que en los periodos finales ya llegó a ser semisedentario. Pasamos al periodo Yayoi, con gran influencia coreana, con este desarrollo de ya del tema del cobre, el tema del uso de los metales, ya había un desarrollo muchísimo más grande. Y pasamos al periodo Yamato, que se dividía en el periodo Kofun, debido al nombre de las tumbas gigantescas que habían en el periodo, y el periodo Asuka, que justamente viene el nombre de esta búsqueda, casi giro del shintoísmo, que era su religión aborigen, a el budismo, que se vuelve una de las religiones más principales de la cultura japonesa. El día de hoy nos vamos a concentrar principalmente en dos periodos. El periodo Nara, que se ubica entre el 710 y el 784, y el periodo Heian, que se ubica entre el 784 y el 1184. No se confundan, no tienen que aprenderse las fechas, ni para nada, esto lo pueden encontrar. ¿Y por qué justamente lo he dividido de esta manera? Al comienzo estábamos viendo cómo nacía la incipiente corte japonesa, pero ahora nos vamos a llegar a algo más interesante, que es el auge de la corte imperial y cómo se consolida una de las principales casi dinastías familiares de toda la historia mundial. Justamente les estoy mostrando la imagen del crisantemo, que es la flor imperial, que es la figura más representativa de la familia imperial japonesa. Entonces, pasemos paso a paso, no se preocupen y vamos a ir repasando. Ya hemos visto el periodo prehistórico, Yomon, Yayoi, Yamato, entre Kofun y Asuka, y ahora vamos al periodo Nara. El periodo Nara, o como hablamos la clase pasada, a todas estas eras vamos a llamarles Jidai, Nara Jidai, empieza en el 710. ¿Por qué exactamente? Porque justamente la capital Yamato deja de ser un punto estratégico por el tema de que tienen una cosa con la contaminación cuando mueren los emperadores y se mudan a la capital de Nara. La capital de Nara, realmente, como tal, como nosotros lo entendemos, va a ser una de las primeras en imitar casi de manera exacta a la capital Xi'an de la cultura china. Y va a tener esta idea porque ellos querían ser iguales. Esto obviamente va a ir transformándose en el tiempo y vamos a darnos cuál es la diferencia, pero era tan así que justamente vamos a ir a los antecedentes que vimos en la clase pasada. La clase pasada les comentaba sobre el régimen de Ryusuryo. No sé si se acuerdan bastante, pero este régimen consistía en una
como en un sistema legal. Este sistema legal estaba basado en el confucianismo y el legalismo chino. ¿Y cuál era su objetivo? Tener esta idea de que había un control, había una corte y una persona que era el tenno o el emperador, que era la máxima representación del gobierno. ¿Por qué esto es importante? Porque si Yamato lo había llevado a un nivel, los Nara lo llevan al siguiente nivel y lo potencian a través de, como vamos a ver, su literatura, su escritura y de alguna manera la hegemonía política. ¿Y en qué sentido estamos hablando de hegemonía política? Los Nara sabían muy bien que no podían controlarlo todo, así que comenzaron a dividir la tierra en shoens, como pequeñas parcelas de tierra, como lo que la clase pasada la gente hablaba de que eran feudos. No, no es tanto así, pero en estas parcelas de tierra, de alguna manera, recibían ciertos tributos la corte imperial. Sin embargo, los shoen van a ser una arma de doble filo, porque al principio parecían una forma de controlar políticamente a los subordinados del clan imperial, pero pasó a ser un lugar donde la gente comenzó a decir, oye, ¿sabes algo? ¿Por qué debería pagarte los impuestos? O sea, ¿qué tú tienes con, qué obligación tengo yo, igual a pesar de ser tu vasallo, para comenzar a apoyarte? Entonces, los Shoen, que comenzaron siendo este sistema de control político en la reforma Taika, que hablamos la clase pasada, que era esta gran reforma del trabajo y de la propiedad privada, comenzó a volverse una de las armas que vamos a ver justamente al final del periodo siguiente, el periodo Heian, como eh, lo que al final va a terminar destruyéndolos. ¿Pero por qué? Principalmente por algo. Les conté en la clase pasada, y no sé si recuerdan, de que había una gran tribu del norte que no había sido totalmente erradicada. Esa tribu era los Emishi. Ellos, considerados los salvajes o los literalmente bárbaros del norte, estos salvajes eran el principal enemigo de la corte imperial. Aquí podemos ver una imagen de una representación del príncipe Shotoku, justamente del periodo anterior, del periodo Asuka, que comenzar a invadirlos. Y justamente es el periodo Nara donde la invasión se vuelve una de las principales herramientas políticas. Necesitan derrotar a los Emishi para poder controlar el Japón. Sin embargo, ese control, que al principio parecería importante porque estás eliminando a tu única oposición, terminó haciendo y dándole poder a las manos equivocadas. En este caso, los hijos segundones que no podían heredar, por ejemplo, de la corte imperial, que no podían heredar el poder, terminaban volviéndose líderes provinciales. Y al volverse líderes provinciales, comenzaban a acumular riqueza. Hasta que tal punto que teniendo ellos su propio shoen, decían, ¿por qué debería pagarles si yo soy el que lo está defendiendo? Y esto al final se va a volver contra la propia corte que cada vez más centralizaba el poder. Pero, ¿qué sistema político utilizó la corte Nara? Nosotros hemos visto que antes principalmente eran cazadores y recolectores, después comenzaron a crear las primeras clanes sociales, pero cuando llegan al periodo Nara, asumen por primera vez una teocracia budista, donde la imagen, de alguna manera, el emperador o el tenno, como se le conoce, era el líder político y religioso del Japón. Todos lo iban a seguir, todos lo iban a, de alguna manera, adorar también como una divinidad y iban a tenerlo como un guía espiritual y social que los iba a llevar hasta este camino de la iluminación. Esto es importantísimo porque fue el primer momento donde los Nara comenzaron a transformar la política japonesa, volviéndola casi una civilización como una homenaje a una sola imagen, que era la imagen del emperador. Otro elemento interesante es que sigue la burocracia china y por ende comienzan a tener estos niveles de corte, divisiones territoriales, castas, comienza a haber terminología. Y para eso, como les comenté en la clase pasada, ya se había ingresado la lengua, el kanji, que es la lengua china. Y a través del ideograma chino lo comenzaron a adaptar para crear los primeros textos burocráticos, para comenzar a leer los 5 clásicos chinos, leer los 4 libros confucianos. Querían aprender de la cultura china porque era la más importante de toda Asia y necesitaban ser como ellos para ser representativos en este incipiente primer mundo asiático. ¿Y cómo lo lograron? Principalmente se dieron cuenta de que necesitaban, de alguna manera, construir una capital que representara esos valores. ¿Y cómo lo hicieron? Pues simplemente a la capital de Nara, o Heiyokyo, la volvieron casi similar, o por no decirlo súper similar, en todos los sentidos a la capital china. A tal punto que llegaron a la locura de hacer una división territorial de la corte. Ustedes pueden ver aquí cómo
la corte del periodo Nara era absurda porque estaba literalmente diseñada como unas cuadrículas. Esto lo va a llevar al extremo el siguiente periodo, donde cada parte era justamente una división dependiendo de qué rango de nobleza tenías. Por ejemplo, si eras un rango de primera nobleza, estabas más cerca de la familia imperial, y más descendía tu nobleza, más lejos te encontrabas. Al mismo tiempo, los santuarios principales, como el que vamos a ver a continuación, el Todai, es justamente el que va a representar la gran unificación de gobierno y religión, porque va a ser uno de los primeros grandes templos que tenga a Buda como una de las imágenes principales. Y no cualquier Buda, no es un Buda random que encontraron, sino es el Buda Vairochana, que justamente tiene este origen de gigantesco porque supuestamente fue tan grande y está hecho de metales, de cobre, que se necesitó todo el cobre de la zona para poder construirlo. Entonces tiene una imagen asombrosa donde se genera esta unificación entre la religión y la política en el Japón. Al mismo tiempo, se dan cuenta de que necesitan una forma de escritura y toman al ideograma chino como su propia escritura. Sin embargo, hay que entender una cosita un poquito complicada de comprender si no se sabe el idioma, que lingüísticamente el chino no tiene ninguna similitud con el japonés. El japonés es un idioma principalmente silábico y el chino, como ustedes ya lo pueden analizar, no lo es. Además, tienen orígenes distintos y tienen formas distintas. Por eso mismo que adaptar después la lengua japonesa va a durar unos años más y va a crear algo que ustedes conocen como silabarios kana, que veremos un poquito más en el segundo apartado. Pero es importante la asociación del chino porque el chino, como hablamos en la clase pasada, igual que el latino o el griego, se vuelve la lengua de preferencia. Los intelectuales tenían que aprender chino y realmente solo se les enseñaba a los hombres. Solo los hombres podían escribir en chino, podían hablar chino y de alguna manera podían aprender el conocimiento culto de ese Japón. A tal punto de que, por ejemplo, la poesía principal que vamos a ver en este apartado, yo soy literatura, así que voy a poner literatura, spoiler alert, va a estar escrita en chino, en un chino además que como es un chino primitivo que están aprendiendo los japoneses, es muy, muy, muy difícil de leer. Pero yendo a este tema y el tema de la literatura de la época, ¿por qué fue relevante escribir literatura en el periodo Nara? Como ustedes se preguntarán, ¿cómo un clan que podría ser cualquiera de los que estaba gobernando en ese momento se volvió tan poderoso? Justamente porque crearon una justificación histórica mitológica. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Que de alguna manera dijeron, nosotros somos descendientes directos de los dioses. ¿Cómo hicieron eso? Bueno, nos contaron la mejor historia de orígenes. Y esa historia es el Kojiki. Escrita en el 712, es la primera gran obra literaria japonesa, por no decir que la primera que existió, llamada Las Crónicas de los Hechos Antiguos del Japón. Esta obra de acá nos iba a relatar el origen del mundo para los japoneses, la creación de los primeros espacios y después de sus héroes y de sus primeros príncipes. Por eso mismo que la obra justamente se divide en eso, en tres makis. Pues, por ejemplo, que la mayoría de gente cuando sabe que es un maki aquí. ¿Quién no ha comido un maki? Pero ¿cuál es el significado de maki en español? Maki es rollo. Entonces eran tres grandes rollos que se encontraron, donde el primero era llamado la era de los dioses, la segunda, la era de los héroes, y la tercera, la héroe de los emperadores o de los príncipes, que eran realmente los que iban a unir a los dioses con el periodo actual, con los gobernantes actuales. ¿Cuáles son los más relevantes? Ya lo vamos a ver a continuación, pero justamente cada maki o cada rollo que tenía eso tenía el objetivo de anudarlos. Por ejemplo, el último personaje del primer maki es Ninigi, que es el nieto de Amaterasu. Y después el bisnieto de Nenigi va a ser Jinmu, que es el primer emperador histórico japonés. Y después de eso va a ser que Jinmu tiene hijos y se desarrolla. Y en el siguiente Maki, que termina con la emperatriz Suiko, que vamos a comentar un poquito más adelante, vamos a ir justamente de manera natural creando una génesis del clan imperial a través de la divinidad. Pero como yo sé que la mayoría, este es un curso de historia, pero para conocer la historia japonesa hay que saber su literatura, hay que conocerla, justamente vamos a ingresar
a hablar un poco del Kojiki y cuál es principalmente las historias más importantes de las que nos podemos conocer. Si ustedes después desean un curso de mitología japonesa, que es otra de las ideas que nos parecería interesante desarrollar, vamos a tenerlo en cuenta. Nos escriben en sus comentarios. Entonces, ¿cuál es la primero? Realmente, si ustedes leen el Kojiki y lo encuentran, hay una editorial que se llama Trota, que lo edita en español, es un poco extraño, porque muchos de los primeros dioses que aparecen, pues, tienen nombres larguísimos y al final no tienen ninguna participación real en la historia. Eh, lo cual hace que uno se pregunte exactamente qué está leyendo en el primer capítulo. Después, cuando uno lo interpreta, entiende que hay un montón de concepciones taoístas para entender el tema de la Trinidad y el tema de las familias. Pero en resumen, el primer capítulo se centra en que comienzan a nacer como parejas de dioses. Y ninguna de ellas tiene relevancia hasta la séptima pareja. Y esa pareja va a ser Izanagi e Izanami. Justamente estas dos divinidades van a comenzar a pensar la idea de la creación en el Japón. Como les comenté en la clase pasada, la creación histórica es el clan de Yamato y lo que vimos en el periodo Yomone y Yayoi. Pero ahora nos vamos a centrar en estos dos dioses que justamente nos van a hablar de una creación supuestamente más mitológica. Al ser la séptima pareja de esta gran cantidad de dioses que nunca hacen nada, ellos dos van a ser, de alguna manera, los encargados de criar el mundo. Para ellos, a Izanagi, el varón, que pueden ver en esta imagen, se le da una alabarda, como un tipo de gran lanza, que tiene unos más cristales, como unas piedras preciosas incrustadas, para que pueda, con ella, desde lo que se va a considerar el altiplano del cielo, es decir, el mundo como el Olimpo para los griegos, tocar el mundo de nosotros, lo que le van a llamar el país de Shihara, que es el mundo de los humanos. Entonces, agarra la alabarda, la hunde, y en ese momento nace como una primera isla, que no es Japón. ¿Por qué lo explico? Porque esa isla jamás es como comprobada, pero en esa isla va a ocurrir el primer acto de amor. Los dos dioses bajan, y va a haber una escena súper extraña, donde hay como una columna a la mitad de la isla. Y Izanagi y Izanami tenían que hacer el rito de poder encontrarse para tener un encuentro sexual. Entonces, según el rito, Izanagi tenía que ir a la derecha y Izanami a la izquierda. Entonces, en algún momento se iban a encontrar y tenían que hacer el acto amoroso. Hacen este giro raro y cuando llegan a verse, Izanami, que es la esposa, de la emoción le dice, eh, "Ah, esposo mío, qué hermoso eres". Y después Izanagi, el esposo, le dice, esposa mía, qué hermosa eres. El problema era de que, y esto suena muy machista, pero así era el rito, que el hombre tenía que hablar primero. Si el hombre no hablaba primero, el rito estaba mal diseñado y por ende las consecuencias iban a ser funestas, el cual lo son, porque el hijo que nace de ese primer encuentro amoroso es una abominación, que es abandonada al estilo un poquito de Moisés en el mar. Ahora, Moisés se salvó, este hijo no se salvó. Eh, entonces, lo vuelven a intentar de nuevo. Y ahora cuando lo intentan, sí funciona. Y ese segundo hijo va a ser Japón. Y todas las islas que componen Japón van a nacer de esta pareja ancestral. Los mares, las islas, los volcanes y todo. Hasta que en un momento, Izanagi está viendo a su esposa sufrir, porque justamente Izanami estaba pariendo al sol. O sea, solamente mentalícenlo, el sol saliendo de ustedes ya saben dónde, realmente destruyendo todo lo que hay a su paso, porque es ardiente de lo más no poder. Y al destruir el pobre organismo de Izanami, termina matándola. Y ustedes se preguntarán, ¿qué habrá hecho Izanagi? ¿Habrá hecho como Nemo y habrá rescatado a su hijo y lo habrá querido? No, no, no. Izanagi dice, no vale un hijo por una esposa y le corta la cabeza a su hijo. Lo cual es una escena extremadamente irracional y tú te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué ha hecho eso? O sea, además se muere su esposa y ahora mata a su hijo. No, todo mal con Izanagi. Pero Izanagi dice, bueno, yo sé que en la mitología griega Orfeo puede ir al inframundo, yo también puedo ir al inframundo japonés. ¿Y cómo se llama el inframundo japonés? Se llama Yomi. Y justamente es el que vamos a ver. Izanagi, pensando, voy a rescatar a mi esposa porque sé que ha muerto y sé que está en este mundo oscuro, viaja a rescatarla.
Ahora, no le va tan bien como creeríamos, tampoco a Orfeo le va tan bien en general, y llega al mundo de los espíritus y encuentra que su esposa ha comido un alimento, y muy parecido a la mitología griega, no se puede ir, pero le va a pedir a los dioses del inframundo que nunca nos han mencionado hasta ese momento. eh, Cabe destacar que ni siquiera sabíamos que era el Yomi, ahora existe, y ahora existen dioses adentro del Yomi que no nos explicaban quiénes eran, para pedirle que volviera con su esposa. Izanagi, todo coherente, espera, pero como Orfeo le mata la paciencia y ingresa a donde estaba Izanami conversando. ¿Y qué encuentra? La encuentra despedazada y encuentra que su cuerpo está resumando truenos. Y llega esta escena además que es súper extraña y rara, en vez de, no sé, alegrarse porque Izanagi intenta rescatar a su esposa, Izanami se enoja porque le dice, ¿por qué demonios entraste cuando no te dije que no entraras? ¿Por qué no entiendes, Izanagi? Te voy a matar, vas a pagar todos tus pecados. Y lo que hace es literalmente mandar a todos los demonios que están ahí a matar a Izanagi, lo cual no tiene para mí una lógica, pero bueno, quién sabe, cuando uno está enojado no piensa, así que lo persigue. Y Izanagi tiene unas escenas súper extrañas donde agarra la peineta de su cabello y la lanza y se vuelven un bosque de bambúes que detiene a las bestias. Y después otra de las peinetas se vuelve melocotones, que es una de las frutas más importantes en el tema de la religiosidad shintoísta. Justamente los demonios escapan de los melocotones, justamente a partir de este rito. Pero lo importante es el final, porque nos habla de un mito de creación interesante en la cultura japonesa, es que cuando Izanagi llega a la puerta y sabe que justamente han fallado todos los súbditos demoníacos, la propia Izanami se levanta a matar, a buscar a matar a su esposo. Y lo que hace Izanagi, como hombre inteligente, dice, no le voy a ganar, así que agarra una piedra del tamaño de una montaña y la pone en la puerta. Así como la imagen que les estoy mostrando, pone una piedra enorme en la puerta del Yomi para que no pueda escapar. Y Izanami, la esposa, gritándole le dice, porque te fuiste, porque no enfrentaste, voy a matar al día 1000 personas. Izanagi le dice, respondiéndole, entonces yo haré que nazcan 1001 personas. ¿Qué está dando esta lección de esta gran pelea entre estos dos dioses primarios? De que tanto como la vida muere, como la vida nace. Entonces, es uno de los primeros grandes mitos que tienen los japoneses sobre la creación de la vida y la muerte en la cultura en general. Espero que les haya gustado un poco. Ahora vamos al siguiente apartado. Cuando Izanagi, que es el esposo, vuelve, tiene un momento súper extraño donde se siente súper sucio porque dice, ha estado en el Yomi, qué horrible momento, me voy a purificar. Y para el shintoísmo, uno de los elementos de purificación más grandes es el agua. Entonces, él decide ir al río para bañarse. Bueno, a las orillas del mar para bañarse. Va y cuando se va quitando la ropa va creando diferentes divinidades. Entre esas divinidades que va creando, que no tienen mucha importancia en general, aparecen tres, que nace una de su ojo derecho, que es la diosa Amaterasu, o la Amaterasu Okami, la diosa principal del panteón shintoísta y diosa del sol. Esta vez no salió de, ustedes ya saben dónde, sino salió del ojo derecho de Izanagi, y del ojo izquierdo nace Tsukuyomi, que no lo he puesto porque no es muy relevante en la historia posterior que vamos a explicar, pero justamente es el dios de la oscuridad y de la noche. Y de la nariz, re importante, nace Susano no Mikoto, o el gran dios de los mares y también el hermano menor de Amaterasu, y por ende una de las figuras más controversiales de la historia japonesa. Quizás estos nombres les suenan si han visto Naruto o han visto algo parecido, pero ya conocen su origen, nacen de justamente este proceso de purificación del dios Izanagi. ¿Por qué es importante hablar de todo esto? Porque después de estos mitos van a ser los principales que nos permitan conocer un poco la idiosincrasia japonesa. Esto no es una clase de mitología, así que no me puedo concentrar todo el tiempo en hablar de lo que pasa con Amaterasu, con lo que pasa con Susano, que sería interesante, quizás si ustedes quieren, poder verlo juntos. Pero voy a hablar del hermano menor del Kojiki, que es el Nihongi o el Nihonshoki. Este otro libro, escrito casi 6 años después, bueno, 8 años exactamente, si el Kojiki fue escrito en el 712, el
Nihon Shoki o Nihongi fue escrito en el 720. Este libro lo que tenía de idea era recopilar ¿cómo decirlo? La mayor cantidad de versiones del mismo mito. Así que podemos ver varias versiones del mito de Susano, de Amaterasu, de Izanagi, Izanami y de las diferentes divinidades importantes del panteón shintoísta. ¿Por qué justamente es importante esta obra? Porque nos va a mostrar una mirada un poco más antropológica, en el sentido de que va a intentar no solamente centrarse en la corte imperial, sino que además tiene esta idea de divulgativo. Por eso el Nihon Shoki va a ser la obra más leída en el tiempo posterior sobre mitología japonesa, a tal punto que recién para el siglo XVII, cuando Motori Norinaga, gran japonólogo e investigador de la Escuela de Estudios Nacionales, reescribe, de alguna manera recopila nuevamente el Kojiki, no va a ser leído el Kojiki durante casi 7 siglos. El Nihon Shoki va a ser la obra de cabecera de los japoneses. Y recién nosotros vamos a conocer el Kojiki mucho tiempo después, a pesar que es la primera obra. Así que ténganlo en cuenta si quieren conocerlo. No hay ninguna edición del Nihonki en español. Eso es lo malo. Solo hay en inglés y la pueden encontrar en internet de manera gratuita. Igual que el Kojiki de manera gratuita está en inglés, pero no en español. Así que pueden ir buscándolas y conociendo un poco más sobre mitología japonesa. Ahora, no solamente hay, de alguna manera, narrativa en el Japón antiguo, Nara, también hay poesía. Yo no soy especialista en poesía, pero realmente la poesía que se hace en esta época es gigantesca. Por no decir que al imitar los modelos chinos, como la estructura como el tanka, como el choka, que son poemas que además ustedes van a poder ver mucho en la poesía china y después adaptados a Japón. Además, el tanka es como yo le voy a llamar el abuelo del haiku, posiblemente ustedes conozcan qué es el haiku, pero el haiku viene de justamente una estructura china, ¿no? Que es el tanka, que es el 5-7-5-7-7, si mal no me equivoco. Ahora viene un especialista de poesía china y me destruye. Pero, ¿cuál es la obra más importante de este periodo? Justamente, considerada la primera gran antología de poesía japonesa, es el Manjoshu, o traducida como la colección de miriadas de hojas, o mil poemas. Esta antología fue recopilada durante bastante tiempo, o sea, no era una antología pequeñita. Realmente, en las ediciones en japonés, ustedes le pueden encontrar en casi 27 tomos, una bestialidad, y recopila toda la poesía que fue escrita casi al comienzo del periodo Nara hasta el final del periodo Nara. Pueden verla y realmente es increíble porque es casi la primera edición donde podemos ver todo esta primera poesía japonesa, no tan influenciada por China, igual está escrito en chino, pero tenía ese sentimiento que lo llamaban un sentimiento primitivo japonés. Entonces, estas son las obras que yo les recomiendo literariamente para que conozcan un poco más el periodo, porque aunque parezca que la literatura no tiene nada que ver con la historia, en el Japón, para comprender su idiosincrasia y comprenderlos de manera mucho más interesante, hay que también conocer su literatura. Así que estas son algunas lecciones. Ahora vamos a una pequeña parte, como nos quedan unos minutos antes de terminar este primer bloque, vamos a una sección de preguntas. No sé si Luis, me puedes leer algunas preguntas interesantes que nos hayan hecho tanto aquí en Zoom como en Facebook. ¿Qué tal? Claro, bueno, por el momento veo que no hay muchas preguntas por ahora, pero hay un par que sí me han llamado la atención. Tenemos, por ejemplo, bueno, su nick es un poco raro, Redem, que nos consulta si se sabe si el origen del Kojiki tiene alguna relación con textos mitológicos chinos. Gracias. O sea, si lo analizamos de manera concreta, ustedes podrían conocer, por ejemplo, de que el origen, por ejemplo, del Kojiki, como lo vemos, tiene un origen bastante taoísta en el tema de que los primeros tres dioses son una divinidad y cada uno es el cielo, la tierra y el mar. Entonces, sí es cierto de que podríamos decir de que hay un gran apartado de influencia china, pero sí hay una recopilación de las tradiciones orales japonesas que ya existían, preexistentes, que habíamos comentado bastante y que se volvía una de las cosas más usuales. Justamente la figura de los Kataribe, que eran estas mujeres que transmitían los mitos antiguos, se vuelve una figura protagónica al momento de recopilar estos mitos al escrito.
Entonces sí, podemos ver influencias, sí, podemos ver hasta, por ejemplo, en obras posteriores, influencias no solamente de la mitología china, sino de la mitología tibetana, del pensamiento taoísta, hasta para algunos dirían de la propia estructura confuciana, la idea de una sola persona, la obediencia a una sola divinidad, eso también tiene esos rasgos confucianos en los que podemos tener, porque en el contexto se entiende. El periodo Nara aún sigue siendo una imitación del modelo chino y no se escapa de ella. Luis, ¿hay otra pregunta que sería interesante contestar? Sí, a ver, tenemos también la Sofía Castillón. Ella pregunta de qué manera se divulgó en el territorio japonés el Kojiki, si fue acaso por transmisión oral. Como les comenté, el Kojiki al inicio de su historia no era muy divulgado. O sea, se comenzó a recopilar más o menos en la época de la propia emperatriz Uiko, que es el 682. Realmente no era muy leído. ¿Por qué? Porque fue una recopilación hecha justamente por la corte imperial a Ono Yasumaru, que era uno de los grandes cortesanos, y él la hizo justamente con la justificación teórica de que la gente de la corte supiera de que la familia imperial viene de origen divino. Sin embargo, no tuvo mucho esparcimiento porque como era de un chino tan difícil y tan difícil de leer, recién para el 1700, cuando Motoori Norinaga la adapta al japonés contemporáneo, reivindica su valor literario. Pero antes, la gran obra que se leía sobre mitología japonesa adentro de Japón era el Nihonshoki o el Nihongi. Por eso que es la obra que, por ejemplo, van a comenzar a citar autores posteriores que vamos a ver, pero de todas maneras es importante ver que era de transmisión oral y ustedes lo van a ver cuando si lo quieren leer la obra porque se nota de que no está diseñada para gente que no es japonesa y que no entiende las referencias japonesas porque ese lenguaje, esa estructura es extremadamente llena de silencios, lleno de apartados que nunca se explican, de cosas que tú como japonés ya tenías que entender, tenías que comprender y que tenías que de alguna manera completar en el contexto. Sí. Luis, ¿hay otra pregunta? Claro, aquí también tenemos a Moisés Malpartida. Pregunta si existe algún anime, documental o producción cinematográfica, ya sea en inglés o en español, que le podría permitir entender un poco mejor la mitología japonesa. A ver, un anime, o una película, un documental. Yo que sepa, no hay tantos artículos. Sé que, por ejemplo, Clash Course, que es este canal de divulgación educativa en inglés, tiene un capítulo sobre el shintoísmo y sobre las religiones, que podría ser interesante que lo puedan revisar. También nosotros desde Satori estamos elaborando junto a uno de nuestros compañeros un video ensayo sobre justamente este aspecto, porque ustedes saben, es un poco complicado explicar mitología japonesa de una manera bastante interesante, pero es cierto de que habría que ver cuáles son los diferentes contextos, porque que yo sepa, yo cuando estudié shintoísmo, tuve la suerte que tuve un profesor que justamente se especializaba en el periodo clásico japonés y me pudo guiar al respecto, y leyendo bastantes referencias y conociendo. Pero que yo sepa, por lo menos no he visto ningún libro de consulta. El libro más interesante que he visto sobre mitos japoneses lo hizo Carlos Rubio en un libro que se llama Los mitos del Japón, donde hace una recopilación de los mitos más importantes y les hace una versión adaptada. Porque cuando tú lees el Kojiki en original, en una versión un poco literal, como la edición de Trota, se hace súper complicado porque, como que les digo, está diseñado para japoneses, así que no les importa si lo entiendes o si vas siguiendo la historia. Pero menos Carlos Rubio sabe que como él es español y está dedicado a un público occidental, pues adapta y construye unas historias muchísimo más fáciles de consumir y de alguna manera que puedas seguir el hilo narrativo. Porque es cierto de que si no fuera por eso, fuera un poco complicado. Igual, si desea, justamente yo en estas investigaciones que he hecho sobre historia, tengo bastantes artículos sobre mitología japonesa, orígenes, algunas teorías, por ejemplo, yo tengo toda una teoría política sobre qué es la figura de Susano en el Japón, que lo iba a presentar, justamente lo quiero presentar para un congreso internacional el próximo año, que también podríamos hablarlo si les interesa aparte. Esto no es un curso de mitología, es un curso de historia, pero ahí lo voy dejando. Correcto, Oscar. Tú me dices cuántas preguntas más deseas, ya están empezando a llegar. Genial, entonces Tenemos, tenemos una más, ¿te parece una más? dos más estaría bien antes de Ok. finalizar. Bueno, aquí Milton nos pregunta si han habido historias similares al Kojiki, pero en China y en Corea.
Claro, como que similares en el sentido de la palabra. Obviamente hay mitología en todos los países. Similar, así como exactamente igual. Historias de la creación hay en cada país del mundo. Por ejemplo, si ustedes quieren ver en Corea está el mito de Tangun, que es el mito originario de, por ejemplo, el lobo y la osa, si mal me equivoco, que justamente el rey celestial les dice que tienen que quedarse en una cueva y comer ajos durante 100 días y después van a ser humanos. Al final se queda y ella es la que origina el imperio coreano. Y en China pues tienen el emperador amarillo y tienen todos los mitos que aparecen antes. Pero así como exactamente igual, creo que habría que verlo. Pensando de que cosas como el diluvio, la religión asiática, sino en general en toda la mitología universal. Esta idea de que existen diferentes espacios, esto lo tienen, por ejemplo, culturas como la peruana, que tiene el Ucupacha, el Caipacha, y esta idea de que hay tres espacios, los números siete, esas cosas son más allá de simplemente una cultura específica, sino que la podemos ver rastrearlo en varias. Si desean, también sería interesante como que asociarlas, porque hay muchos rasgos característicos iguales, pero no podemos darnos el tiempo para tener todos como que los detalles por el tema de que justamente no es un curso de mitología. Pero sí es cierto, sería cuestión de hacer literatura comparada. Me parece una idea interesante, Milton. Muchas gracias. Una pregunta más antes de ir al apartado. Ok, sí. Bueno, aquí nos están preguntando bastante sobre justamente los dioses, sobre Amaterasu, sobre Susano, que justamente como menciona el profesor Oscar, representan más a la mitología, que ya probablemente estemos preparando un curso sobre ello también. Así que pasemos a una pregunta un poco sobre el Nihonchoki. Aquí Rodrigo Hernández nos pregunta si podrías, por favor, explicar cuáles son las diferencias puntuales, si es que las hay entre el Kojiki o el Nihonshoki, que se refiere especialmente sobre si estaba centrado en la familia imperial. Ya, perfecto. Sí, justamente si analizamos por ejemplo, el Kojiki, tiene un rasgo más literario, se concentra, si ustedes ven la estructura, tiene hasta casi más detenimiento en el tema de los dioses. Sin embargo, en el Nihon Shoki sí hay de alguna manera un rasgo antropológico histórico. Entonces vamos a ver muchísimas más representaciones del clan imperial y de sus historias que, bueno, en general no son tan divertidas. Algunas sí son interesantes. Jinmu, por ejemplo, atacando y conquistando Japón es súper interesante porque tiene Yamato y todo. Y después ver a Suiko como la primera emperatriz, de alguna manera, de una corte coreana, que es el clan Soga, súper interesante también con el príncipe Shotoku. Pero es cierto que tuvo más relevancia el Nihonshoki por ese aspecto determinado, que justamente rescataba el aspecto más, digamos, histórico y no tanto el aspecto literario, mitológico, así en el sentido más amplio de su palabra. Y por eso mismo que yo como lector, disfruto más el Kojiki, que les voy a mentir, soy estudiante de literatura, no soy historiador, así que el Nihon Shoki, pues me parece una buena fuente, pero es un poco soso en algunos sentidos. Pero claro, tiene un motivo político atrás, no va tanto de ese lado. Sí, creo que esos aspectos. Creo que terminamos esta primera parte, si mal me equivoco, y nos ha quedado algunos minutos. No sé si hay alguna pregunta más, sino para ir cerrando este pequeño fragmento y tenemos 5 minutos de receso para tomar un poquito de agua, descansar. En mi caso, simplemente servirme un vasito más de agua y seguir con la sesión en la segunda parte que ya es el periodo Heian. Luis, ¿alguna pregunta más para finalizar? Eh, bueno, se viene repitiendo las anteriores un poco, pero creo que vamos a parar un poco ahí, más bien vamos a aprovechar un momento para comentarles. En la clase pasada nos estuvieron pidiendo las imágenes que usaba el profesor. Recuerden que se las podemos pasar sin ningún problema, pero en general son imágenes como habrán visto de referencia, así que no hay mucha diferencia en cuanto a lo que puedan encontrar en Internet. Lo importante acá es estar atentos a la clase y disfrutarla de aprovechar totalmente. Hay nuevamente recordarles que si toman apuntes o cualquier tipo de, de, de apuntes físicos que puedan tomar, que por favor nos agradeceríamos mucho si pudiesen colgarlo en sus redes sociales también y etiquetarnos para que así más personas vean de que estamos haciendo este trabajo divulgativo y de que ustedes lo están aprovechando. Eso sería muy apreciado por nosotros. Así que nada, Oscar. Sí, muchas gracias. Nos vemos en 5 minutos. Nada, la siguiente parte vamos a ver cómo esto de acá, que justamente era un inicio, un primer
ya el auge de la corte imperial, cómo se construye y llega al máximo esplendor. Créanme que si esto de acá les ha emocionado un poco, la siguiente parte es totalmente más impresionante. Nos vemos en unos minutos, no 10 minutos. Desde que hemos pasado un ratito más con preguntas. Nos vemos a las 3:50 para seguir conversando sobre literatura, bueno, historia y literatura japonesa. Muchas gracias. ¿Y qué tal? Volvemos a esta segunda parte de la clase justamente de... me había olvidado prender la lámpara y todo, entre toda la cosa. ¿Qué tal? Entonces, volvemos con la segunda parte y justamente ya viendo y terminando el periodo Nara, vamos a empezar con el periodo Heian. Este periodo justamente significa el periodo de la paz y la tranquilidad, porque hasta ese momento, como les comenté en el periodo Nara, lo principal de la corte japonesa era, de alguna manera, unificar el país. Entonces habían entrado en un estado de guerra constante contra los Emishi y los habían estado sometiendo constantemente. Pero ya para el 794 ya comenzaron a tener una cierta estabilidad. Y en esa estabilidad estaba el poder, este nuevo poder, de esta nueva corte que iba a llegar al máximo de su capacidad a la cultura japonesa en todos sus sentidos en el periodo clásico. Entonces empecemos un poco a empezar. Justamente el emperador Kanmu, que es el emperador anterior, puso fin a las guerras Emishi. Y en ese momento, él al morir, decide instalarse, porque como es tema de contaminación, decide instalarse en una nueva ciudad, que es Heian-kyo. Esta ciudad, actual Kioto, va a ser la que lleve lo que ya habían hecho los Nara durante una cantidad de tiempo determinada, que casi un siglo de los Nara, a su máxima expresión. Si Nara era de cierta cantidad de tamaño, le iban a triplicar, iban a hacerlo gigantesco, iban a hacer que la gente se enamorara de esta ciudad y que realmente fuera la nueva capital del mundo clásico asiático. A tal punto, si puedo decirles, que hasta superó en algún momento a la propia capital china. ¿Cómo lo hizo? Principalmente habían aprendido de la dinastía china, la dinastía Tang y la dinastía Sui, pero justamente ellos comenzaron a tener una crisis. Si quieren revisarlo un poco, pueden conocer un poco la historia de China y saber qué crisis exactamente tuvieron en la época. Pero esa crisis hizo que los propios japoneses se pusieran a pensar por qué sigo teniendo tratos comerciales con los chinos. Así que cerraron estos tratos comerciales un siglo después de que empezara el periodo Heian y comenzaron una época de resplandor político y social. ¿Y cómo lo hicieron? Tomaron todo lo que los chinos habían hecho, su poesía, su literatura, su escritura, su sistema político, su sistema económico, y lo reconvirtieron a lo más japonés que se puede hacer. Y ese nuevo esplendor, esa nueva salida, va a ser, de alguna manera, el momento de creación literaria y artística más importante del periodo antiguo, no solamente yo creo que de Japón, sino en general de toda Asia. Pero empecemos poco a poco y veamos nivel por nivel. Primero, antes de comenzar hablando un poco de la parte más de la corte imperial, quisiera hablar de un clan, que es el clan más importante de este periodo, que es el clan Fujiwara. Este clan no es reciente del periodo Heian, sino se ubica sus orígenes a Nakatomi no Katamari, aliado del justamente el primero de los príncipes Yamato, y al ayudarlo, haberle ayudado a tomar el poder, recibe justamente el apellido Fujiwara, como de alguna manera señal de valentía y de apoyo al clan imperial. Esto, aunque parezca algo pequeño, fue una de las figuras importantes porque Nakatomi no Katimare empezó con esa idea de necesito estar en el poder, pero yo sé que no tengo linaje imperial. Entonces, ¿cómo controlo el poder? Y lo hicieron a través de algo súper inteligente, que fue el matrimonio. Comenzaron a casar a sus hijas, nietas, sobrinas con los futuros príncipes o con los actuales emperadores. Así, proveyendo, ser los proveedores de las consortes imperiales, comenzaron poco a poco a tener más poder político, a tal punto que crearon un cargo en la corte japonesa que se llama Sekan. ¿Qué es Sekan? Son un tipo de título que servía de alguna manera como consejero y como regente. El Seisho, que es el primero que ven en pantalla, era el cargo que se utilizaba cuando el emperador era un muy niño y aún no podía gobernar y de alguna manera se le asesoraba. Y el otro, el Kanpaku, que era el regente, es cuando ya, por ejemplo, ya el niño ya había crecido y de alguna manera se le asesoraba. Ahora,
ustedes se preguntarán, ¿quién famoso que yo he conocido ha hecho este cargo? Justamente, Suiko, la emperatriz que hablamos en la clase pasada, Suiko Tenno, fue una de las emperatrices que tuvo bajo su poder a uno de los kanpakus más famosos de la historia japonesa, que es Shotoku, que aparece también en el billete de 10.000 yenes, si mal me equivoco. Shotoku era el kanpaku, también de alguna manera, del clan imperial. Pero los Fujiwara de alguna manera monopolizaron esto y lo volvieron una usanza súper fuerte. A tal punto que hubo un momento en la historia donde uno de los embajadores de Japón se había vuelto de otro clan, que era Sugawara no Michizane, y este hombre tuvo la mala suerte de cruzarse con los Fujiwara, a tal punto de cruzarse con los Fujiwara, y los Fujiwara, cuando él fue como embajador a la corte Tan, terminó siendo abandonado, casi desterrado. Y al final el destierro para los japoneses justamente en este periodo era igual que la muerte, porque salir de la corte, irte de la corte, era igual que morir. Este cargo, aunque parezca algo como simbólico, fue el primer momento donde la corte imperial japonesa comenzó a perder poder, porque ya no gobernaban los emperadores, sino eran los Fujiwara los que gobernaban tras el poder. A tal punto de que en la época de oro de este periodo aparece este señor de acá, que es Fujiwara no Michinaga, que fue el que tomó el poder del Japón en el momento de esplendor más grande cultural y políticamente, y fue el que controló a través de su hija y de su nieta el poder total del país durante una cantidad de años absurda. ¿Y cómo logró esto? Lo logró a través del matrimonio y de las alianzas políticas. Y aunque no lo crean, también a través de la literatura. Es una de las cosas súper interesantes del periodo y que podrían averiguar un poquito más. Fujiwara no Michinaga es uno de los personajes más curiosos del periodo, porque es como, mucha gente lo compara con el Pericles de Atenas, como que el momento de oro del Japón. Ahora, vamos a ir a algunos conceptos anteriores para ir justamente y cuál es el papel que tuvo Fujiwara no Michinaga en el periodo. Y vamos a hablar de otra cosa que también es muy relevante, que justamente hablamos al inicio de la clase. Recuerdan que Japón no tenía un sistema de escritura, así que tuvo que asumir el modelo chino. Y de alguna manera eso de ahí no le iba a funcionar totalmente o para siempre, porque sabían que su estructura silábica del japonés no se adecuaba al ideograma chino. Así que había mucha adaptación, a tal punto que comenzaron a desarrollar algo que iban a llamar los silabarios kana. El primero que se desarrolla, que es un tipo de reducción lingüística, es el katakana, que actualmente se utiliza para los extranjerismos en Japón. Pero el katakana tenía antes la utilidad de enseñarles a los niños la forma de cómo se podían escribir los kanjis simplificados. Eso fue en el periodo más antiguo. Justamente tenían ese rol para guiar a los próximos emperadores o próximos príncipes en el entendimiento del chino, porque era la lengua de prestigio. Sin embargo, como a las mujeres no se les permitía escribir en katakana, no se les permitía escribir en chino, y no era el objetivo, se creó una lengua, otro silabario, que es mucho más parecido a la estructura del japonés, que es el hiragana, el que nosotros ahorita conocemos como esta lengua, como lo pueden ver en la imagen, más delicada, más de alguna manera como si fuera al correr del pincel, como se le llama. Justamente el kana, ese hiragana que aparece, es considerado el onamonji, es decir, la escritura de mano de mujer. Esto en muchos sentidos puede considerarse machista, pero por otro lado tenemos que entender el contexto. Las mujeres no podían escribir en katakana ni en chino, así que tuvieron que tener este medio como su formato para poder comunicarse y transmitir sus conocimientos. Y fue además en el hiragana donde nace el género más interesante de la cultura japonesa en el periodo clásico, que es justamente el monogatari, que quizás algunos conocen este nombre porque quizás han visto la Monogatari series, que es el anime, o quizás han escuchado algo del género Monogatari, pero justamente Monogatari es una palabra bastante genérica. Mono, cosa, es decir, y Gatari, que es, o Katari, como es la palabra, que es relatar cosas. Y cuando ustedes escuchan relatar cosas, puede ser absolutamente cualquier cosa. O sea, yo puedo relatarte una historia, como un cuento, como una anécdota, como mi diario, como lo que sea. Entonces, el género monogatari no va a tener esa estructura de que, esto es poesía, esto es narrativa, no, 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 sino va a utilizar todas las formas textuales que existían en la época para poder relatar cosas. Por eso mismo que
atrae tanto leerlo, porque no hay esta idea de prosa o de verso, sino que se combina y se sobreentiende de que todo es parte del relatar el discurso. Y por eso mismo que el periodo Heian es tan hermoso, porque habían llegado a tener una estabilidad política para poder ponerse a pensar este tipo de cosas. La corte de Heian era tan poderosa que no necesitaba nadie de la corte trabajar, porque vivían de los impuestos de todas las provincias externas y pudieron dedicarse a crear culturalmente una de las urbes políticas y de alguna manera artísticas más grandes de toda la historia de la cultura asiática y de la cultura japonesa en particular. Ahora, vamos a hablar como profesor de literatura, me gusta igual mencionarles cuáles son los monogataris más importantes, no son los únicos, tampoco se exasperen, pero les voy contando algunos géneros que quizás les pueda interesar y que se comenzaron a originar en la época, que también nos habla de cómo son los cambios de pensamiento político del propio periodo. El primer gran cuento que se conoció en el Japón, casi el primer cuento se le considera el primer cuento de ficción japonesa, fue el Taketori Monogatari, o en español, el cuento de cortador de bambúes. Si ustedes no desean leer la obra o porque no la pueden encontrar de manera sencilla, pueden leer, también ver la adaptación de Estudio Ghibli, que es La Princesa Kaguya o Kaguya Hime, que también tiene una edición hermosa y completamente increíble, porque hace un trabajo de la imagen, casi como si fuera tinta china, es impresionante. Si alguna vez quieren ver una película bien hecha, que fue un fracaso comercial, mal, ¿por qué? Estudio Ghibli, ¿por qué? Vean Kaguya Hime o La Princesa Kaguya de Estudio Ghibli. Ahorita está en Netflix, así que tampoco hay excusa de que yo no veo películas japonesas, que es difícil de encontrar. No, 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 está en Netflix, la pueden encontrar muy, muy, muy fácilmente. Así que no hay excusas para no ver la obra o para leer esta gran obra literaria, que es la primera obra de ficción del Japón, que nos relata justamente el nacimiento de esta niña que nace, como pueden ver en la imagen, de un bambú, siendo casi una enanita, y que a los pocos días crece de una manera casi totalmente fantástica y obviamente da riqueza, no solamente espiritual, porque los llena de amor a estos dos abuelos que habían toda su vida no habían tenido hijos, sino también una riqueza monetaria, porque después de la llegada de Kaguya, el cortador de bambúes, que justamente es el personaje principal de la obra, comienza a encontrar en la noche otros bambúes rellenos de oro. Es una cosa impresionante, pueden leerla. Normalmente yo la tiendo a explicar en mi curso de literatura clásica, pero quisiera que justamente mencionarla en este curso de historia para que vayan agregando y entendiendo cuál es el valor. Este pertenece a un género que se llama el Rikishi Monogatari, que son los cuentos de ficción del Japón antiguo. Ahora, también no solamente todo es, qué bonito, ciencia ficción, sino también hay mucho amor, mucho galanteo. La corte Heian es una corte que se distingue por el galanteo, por ser más atractivo, pero no solamente atractivo en el sentido físico, sino en el sentido intelectual, porque saber escribir, por ejemplo, la caligrafía, lo bella que es tu letra desde el comienzo era una forma de enamorar. Como se imaginarán, como en todos los periodos clásicos, era imposible poder tener contacto directo con tu pareja. Aquí justamente vemos un grupo de mujeres de la época y era imposible tener un contacto directo con ellas. Entonces, la única forma de contactarte con estas mujeres era a través de cartas. Y estas cartas justamente tenían que tener esta delicadeza totalmente cuidada, desde el momento de agarrar el sobre, envolverlo, llenarlo de perfume, ponerle el lazo. Todo eso justamente nos hablaba del varón que estaba detrás. Por eso que los hombres, a pesar de que escribían chino y la era su lengua de escritura, aprendieron el hiragana para poder comunicarse con las mujeres. Justamente uno de los casos más importantes es Hino Surayuki, un gran poeta de la época, que hizo un Nikki, el género posterior que vamos a ver, que es el género de los diarios, que justamente con su diario de Tosa fue el primero en introducirse a este género. Él justamente lo hace a través de ¿cómo decirlo? Un heterónimo, o sea, no dice que es Kino Surayuki, sino hace como un heterónimo, que es un personaje femenino, porque solamente las mujeres podían escribir en hiragana, supuestamente, obras literarias. ¿Qué trata Elise Monogatari? ¿Por qué justamente lo he traído?
porque pertenece a un género llamado Uta Monogatari o el género de poemas. Estos Ise Monogatari son súper divertidos porque son como mini fragmentos de historias sumados con poemas. Y son casi las aventuras amorosas de Ariwara Noa Nihira, que era un poeta de la época, que nos mostraba cómo elegantemente se aprovechaba de las mujeres y las enamoraba y les enviaba que cuando las veía de nuevo, les devolvía una poesía tan cautivadora que los llevaba hacia sus brazos. Entonces, Elise Monogatari es uno de los primeros ejemplos de lo que podemos ver del galanteo justamente del periodo Heian, y que después va a tener más importancia en la obra máxima del periodo y considerada la primera novela psicológica del mundo de la historia de la literatura universal. Y creo que no hay que tener, ¿cómo se llama?, presentación a esta obra, porque ustedes ya la deben conocer, que es el Genji Monogatari, o traducido al español, el relato de Genji. Yo tengo la excelente suerte de que en el Perú, la Asociación Peruana Japonesa de nuestro país, se hizo una edición total, completa, traducida, que es esta justamente la que les estoy mostrando, y la que está atrás, si ven en la parte de atrás, completa en 3 tomos, hermosura, y que tuve la suerte de además pertenecer a un club de lectura junto al traductor, el doctor Iván Pinto, y durante todo un año entero, leímos 5 capítulos por mes junto al doctor Pinto para desarrollar y trabajar esta obra. Es una obra que te da para un año entero de investigación, te da para 3 años, pero ese año entero de lectura, de análisis, me hizo conocer realmente lo que le llaman la quinta esencia del periodo Heian. El periodo Heian es un periodo extremadamente cargado de una sensibilidad particular que mucha gente confunde con superficialidad, con totalmente un esnovismo, pero como diría el doctor Iván Morris, que también es otro gran teólogo, bueno, investigador japonólogo, tiene este libro de acá que es El mundo del príncipe resplandeciente. eh, el periodo Heian es el momento donde todo lo que había estado aprendiendo Japón de la cultura china se masifica y se japoniza. Se crea de alguna manera una cultura completamente nueva. Y a pesar de que hasta ese momento podíamos decir que Japón había sido una imitación de los modelos chinos, en el periodo Heian y en el Genji Monogatari se resalta y se vuelve realmente el ejemplo a seguir de toda Asia. Nadie, o sea, cuando ustedes dicen, ¿cuál es la primera novela? Y normalmente la gente vuelve al Quijote, siglo XV, pero el Genji Monogatari fue escrito en el siglo XI y fue, de alguna manera, la primera gran obra del trabajo, no solamente psicológico de los personajes, sino el desarrollo de la vida entera de un personaje desde su nacimiento hasta su descendencia. Es una obra súper interesante. A mí me gustaría en algún momento, si ustedes también tienen, ¿cómo se llama?, las ganas, poder hacer quizás un seminario de bastante tiempo de Genji Monogatari y leerlo todo la obra, porque es una de las cosas que hay que hacer una vez en la vida para poder, a ver, si les gusta la literatura, leer una de las obras cúlmines de la literatura universal, pero también a centrarnos en una de las escritoras más enigmáticas del periodo, que es la dama Murasaki Shikibu, que justamente es la que nos va a conectar con el joven, el señor que hablamos un poco, que es Fujiwara no Michinaga. Este señor tenía la idea de que quería controlar el Japón. ¿Y cómo lo hizo? Tenía una hija eh, que justamente era una consorte, pero no era la consorte principal. Pero tenía, justamente esa hija, tenía una dama, y esa dama se llamaba Murasaki Shikibu. ¿Cómo logró eh, que su hija al final enamorara al emperador, bueno, al príncipe, para después tener como un hijo al emperador? Fácil. Le dijo a la dama Murasaki Shikibu, escribe el Genji y cada noche léeselos. ¿Para qué? Para que al final el emperador tenga que quedarse con mi hija y al final de cuentas, tanto quedarse con mi hija se iba a embarazar y al final iba a tener un hijo. Utilizó la literatura como herramienta política para controlar el país y hay una escena súper interesante. Esto todo lo que les estoy contando aparece en el diario de la dama Murasaki Shikibu, que es el Murasaki Shikibu Nikki, eh, que justamente nos cuenta cuando Fujiwara no Michinaga agarra a su nieto, que es el hijo de su hija, y le orina el hijo en su boca, y él en vez de sentir tristeza se alegra porque dice, ya soy el emperador del Japón porque voy a hacer el Kanpaku hasta la muerte, y tú primero vas a ser tu Shosei, después vas a ser tu Kanpaku, y voy a controlar el Japón a través de mi nieto. Y esto de ahí que yo les comento, que parece algo súper gracioso, porque ¿quién ríe cuando le orinan en la cara? Es la gran figura del periodo, justamente conectada con la obra más importante del periodo, el Genji Monogatari.
Ahora, hay un género más que sería bueno que lo conozcan porque justamente nos habla de todo este tema íntimo y de la intimidad de los escritores, que es el género Nikki. El género Nikki, o el género de los diarios, fue una de las grandes herramientas literarias que podemos encontrar y de las cuales, por ejemplo, podemos saber de la vida del periodo. Realmente podemos conocer el periodo histórico japonés a través de estos diarios. Y hay bastantes. Yo les voy a mencionar uno nada más para no saturarlos. También he editado, esta es la edición de la Ciudad Peruana Japonesa del Perú, que es el Kagero Nikki o Apuntes de una efímera, que nos muestra justamente una no, vamos a llamarla de antepasado, pero por decir la tía abuela, la tía secundaria de Murasaki Shikibu, una gran escritora que fue una de las primeras en quejarse explícitamente de la figura masculina en el corte, porque decía, no puede ser que las mujeres somos las creadoras, somos las que tenemos, pero estamos relegadas a este rol de esposa, a tal punto que ni siquiera podemos escoger a nuestro esposo. Simplemente tenemos que esperar a que nos digan que, por ejemplo, ya han hecho un trato con nosotros porque tenemos un cierto rango de nobleza y nos van a casar con una persona. Y el mismo día del matrimonio la conocemos. No tenemos decisión, no hay forma de actuar. Y justamente esta autora nos va a mostrar cómo se sufre en la corte japonesa desde la figura de la mujer, y que no es cualquier cosa ser una mujer en el periodo, porque puede ser que sean las creadoras más importantes de toda la literatura japonesa clásica, pero también siguen siendo figuras oprimidas por ese sistema que se había basado en el modelo confuciano de la figura masculina frente a todo. Sin embargo, Murasaki Shikibu y la propia escritora del Kagero Nikki no tuvieron acceso al chino. Sin embargo, fueron las intelectuales más importantes del periodo, haciendo referencias a poesía china, a clásicos chinos, a mitología china, a través de sus obras. ¿Y cómo lo hicieron? A través del aprendizaje secundario. La propia Murasaki Shikibu tenía libros enteros que había de alguna manera obtenido a través de sus primos y sus familiares. La propia Murasaki Shikibu era Fujiwara, no del clan principal, casi de una nobleza inferior, pero igual era Fujiwara, igual estaba en la corte, y eso le permitía de una manera aprender de manera indirecta. Mucha gente, cuando la gente, los otros, sus primos, aprendían chino, aprendían los clásicos y se aburrían y no hacían ni caso, la propia Murasaki Shikibu a través del biombo veía lo que aprendían, aprendía los kanjis, y se volvió una de las intelectuales más importantes del periodo y una de las figuras representativas que va a marcar la literatura universal y la historia del mundo. O sea, si quieren ver un personaje que revoluciona algo en el mundo asiático y creen que no existe, Murasaki Shikibu es ese caso. Tiene un diario que también nos muestra todo el sufrimiento. Ella al final tuvo que retirarse como monja budista porque no soportaba lo caótico y podrido que estaba la corte Heian, y por eso mismo se vuelve uno de los símbolos de lo que va a ser la literatura posterior. Ahora, en contraste a Murasaki Shikibu, hubo otro género que también es interesante, que es el género del Suihitsu, que es el género, como le vamos a llamar entre comillas, porque esto es obviamente usanza occidental, el género del ensayo. Y el más importante, y la obra que de alguna manera nos muestra la otra cara, si Murasaki Shikibu nos muestra la belleza, la nobleza, el intento de querer criticar y construir un Japón mucho más culto y mucho más elaborado, la dama Seishun Agon nos muestra a través del libro de la almohada, o su nombre japonés, el Makuro no Shoshi, el, la corte más, ¿cómo decirlo?, sensual, erótica, cargada de una constante y marcada lógica de la belleza por la belleza. No hay excusa para tener mala escritura, no hay excusa para no ser lo suficientemente refinado, porque la, ¿cómo decirlo?, la moneda de cambio en la corte Heian es la cultura. Tú mejor conozcas la poesía, tú mejor conozcas la música, tú mejor conozcas cómo hacer tu perfume, mejor ser humano eres. La propia Dama Shoshinagon hablaba de que si un hombre le enviaba un poema con una letra horrible, ni la leía, porque no valía la pena, no valía ni siquiera la oportunidad de conocerlo, porque eso demostraba su bajo nivel de cultura, y solamente ella podía de alguna manera determinar qué era lo bello y qué no. Hizo justamente en este libro unas listas de cosas que le agradaban, le desagradaban, que le extrañaban, que le daban añoranza. Y esta idea de juego, de lista de cosas, que al principio comenzó siendo casi como lo mismo dice un libro de almohada, se volvió uno de los primeros ensayos de cómo reflexionar
política y socialmente la condición de la mujer en una sociedad como la esta y cómo de alguna manera subvertirla. Porque la ama Session Agon subvertía, era diferente. O sea, vivieron en la misma época que Murasaki Shikibu, pero Murasaki Shikibu se quejaba y de alguna manera reclamaba socialmente que esto no era cierto, igual que su antepasada, la escritora del Caballero Nikki, pero la dama Session Agon se filtró como si fuera, dijo, esta realidad es, hay que jugar con ella, hay que seducir a la gente, hay que saber cómo trabajarla, y era casi como si ella pudiera moverse en la corte con una gracilidad, porque sabía cuáles eran los códigos y qué códigos había que seguir para poder ser exitoso en la corte. Y la única forma que ella se dio cuenta era justamente utilizando esta gran herramienta que era su propia sensualidad. Entonces nos va a mostrar ese contraste. Hasta hubo un punto donde justamente en el diario de Murasaki Shikibu ataca a Seisho Nagon, le dice que ella justamente no entendía esa estética, que era, no vamos a poner la palabra una cualquiera, porque esa es una palabra que yo me estoy inventando, pero sí dice muy cultamente de que no la respetaba a Seisho Nagon, sino que al contrario, era algo totalmente opuesto a los valores estéticos que ella rescataba, que tenía que tener de alguna manera la mujer japonesa, para escapar de justamente este mundo masculino que las había estado oprimiendo durante mucho tiempo. Con eso, para terminar, porque obviamente esto es una clase de historia, también vamos a ver el lado de la poesía. En la poesía, que es principalmente, la gente creería que es principalmente masculina, comenzaron a haber una gran cantidad de escritoras que principalmente se especializaron en el género waka. ¿Qué es el género waka? Solamente es un nombre bonito para decir el tanka, que les expliqué del periodo anterior, pero japonés. Es decir, el waka se va a considerar como el primer poema japonés y va a ser justamente esta esencia de poder hablar de una poesía japonesa. Antes en el Manyoshu no se hablaba de una poesía japonesa, sino se hablaba de algo más general. Pero con la aparición de nuevas escritoras, de justamente el hiragana y de todas estas nuevas herramientas, se comenzó a pensar en el waka, como esta nueva escritura. Justamente la obra más importante del periodo es el Kokinshu o el Kokin Wakashu, porque justamente Wakashu de wakas, que era justamente poemas antiguos y modernos del Japón. Antiguos porque igual hacía referencia a algunos poemas del Manyoshu, y modernos porque hablaba justamente de lo contemporáneo que tenía la cultura y nos hablaba. ¿Por qué es importante el Gonkinshu? Porque era un poemario que la gente tenía que saber de memoria. Tú para ser parte de la corte y ser alguien importante, había, por ejemplo, lo escriben en el libro de la almohada, que había momentos donde te hacían recitar de memoria un poema. O, por ejemplo, pasaba, no sé si, yo nunca he jugado eso, pero imagínense que en un momento están en un almuerzo y el que está dirigiendo el almuerzo dice el primer verso de un poema y todos tienen que completarlo. Es como que yo dijera ahorita el poema de Neruda, puedo escribir los versos más tristes esta noche y ustedes complementarían todo lo demás, ¿no? Oye, no sé si fue un buen ejemplo, pero bueno. Y obviamente eso hay que entenderlo porque esta idea de la poesía y de la cultura y de la elaboración era parte importante de su desenvolvimiento. ¿Y por qué justamente me refiero a todo esto? Porque ustedes dirán, oye, si los japoneses de esta época se estaban centrando tanto en aprender música, arte, literatura, sí, no, cine no, porque eso no existía, danza, etcétera, ¿qué estaba pasando? O sea, afuera, o sea, ya habían llegado a la paz y la unificación total y ya todos eran felices. No, totalmente lo contrario. Esto solamente se sostenía porque estos líderes provinciales, que eran hijos segundones de los clanes imperiales, estaban de alguna manera defendiéndolos. ¿Y quiénes crees que eran? Ellos van a ser lo que nosotros vamos a conocer en la próxima clase como los samuráis. Los samuráis, esa clase guerrera despreciada por la corte Heian, que simplemente creía y estaba completamente segura que afuera de la corte toda la gente era menos que insectos, eran literalmente basura, o sea, no pertenecían a la cultura y por ende no importaban. Si usted ve en la literatura Heian, jamás en la literatura Heian se habla de la gente de afuera de la corte. La corte era lo único que existía y el único espacio literario posible, porque era el único lugar donde la gente podía leer, aprender y conocer. Menos afuera, todo estaba ese espacio guerrero, ese espacio casi de salvajes. Pero esos salvajes, de alguna manera, hacían que esta corte existiera. Y tarde o temprano iban a comenzar a pensar, creo que, a pesar de que la corte está ahí, que sea bonita esté, si al final el emperador no gobierna, sino solo Fujiwara, ¿por qué no puede cambiar el que controla por atrás, el que controla en secreto el poder? Y ahí los samuráis comienzan a pensar, creo que es la oportunidad de entrar al poder.
¿Y cómo lo hacen? A través justamente de las guerras. Las guerras contra los emishi se continuaban, cada vez se volvían más pequeños los emishi en la parte norte, pero igual había momentos donde invadían a la corte, invadían la corte de Heian-kyo o Kioto, y ellos aprovechaban para defenderla y después cobrar favores. Entonces, todo esto que le estoy hablando de literatura, de espacio, nos hace recordar una frase de Walter Benjamin, que no sé si la conocen, que es documento de cultura, documento de barbarie. ¿Qué quiere decir? Que todo documento hecho de una gran cultura está sustentado en una explotación social de otras personas. No habría sido posible todo esto que les hablo de manera súper estética y hermosa si no fuera porque constantemente los samuráis eran una clase oprimida que comenzó a pensar que ellos también podían gobernar. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, lo vamos a ver muchísimo más desarrollado, pero para finalizar este primer bloque quisiera que nos hagan algunas preguntas al respecto. Así que, justamente con todo esto, ¿qué les ha parecido el gran periodo de la Corte? Es una introducción, como verán, no nos hemos desarrollado en todos los aspectos políticos y sociales que hay de la Corte Heian, pero quiero que a corto plazo vean que, a diferencia del periodo anterior, que era principalmente histórico-arqueológico, este periodo rebosa literatura, rebosa arte. Yo no he podido ni detenerme en las representaciones pictóricas que tiene la escuela del Yamato-e, que es la escuela de pintura japonesa, que pueden encontrarla desde el periodo, ver todo el tema artístico que es gigantesco, el tema de cómo se comenzó a configurar el arte de la danza, es todo un trabajo a posteriori, la escuela de la música también que se configuró en el periodo, pero me gustaría preguntarles ahora qué cosas piensan, qué preguntas tienen sobre este periodo en particular o sobre general de toda la clase. Luis, ¿me podrías ayudar con algunas preguntas? Sí, claro. Bueno, creo que recién se están animando a hacer las consultas, pero aquí tengo una del bloque pasado que me pareció muy interesante. Marisol Yenke nos consulta por qué se escogió el crisantemo como el emblema de las cortes. Uf, buena pregunta. Eh, creo que había había como una explicación histórica que tiene que ver con más, que era justamente la flor imperial del momento, o sea, que era, ¿cómo se llama? La flor ¿cómo se llama? De la familia. Es decir, históricamente, si podemos decirnos en un plano más regular, la familia que controla el poder es la que determina qué flor y qué cosa no es importante. Por ejemplo, si ustedes se ponen a pensar por qué la capital era Heian o por qué después la capital va a ser Nara, no es porque haya una cosa específica, sino que justamente el clan que estaba controlando ese poder decidía de alguna manera tener como como parte de su cultura apropiarla. Es decir, por ejemplo, Edo, Tokio, que es la que nosotros conocemos, realmente no era un gran lugar, era un puerto medio abandonado, pero cuando el clan Tokugawa la asume, lo impone como la capital de Japón. Ahora, hay otra explicación histórica, que podríamos hablar de que el crisantemo justamente se remonta a su cultivo de China, y en una ciudad antigua, por ejemplo, en Fujian, se hablaba de la ciudad del crisantemo. Entonces, cuando esta flor es introducida a Japón, tiene esta idea de que justamente pensando en las ciudades chinas importantes, el emperador de Japón la va a adoptar como el sello imperial porque de alguna manera se representa esa conexión con la cultura china y con ese lazo de que pertenecemos a esta gran cultura. Entonces, puede ser por esas dos grandes lecturas que podremos tener sobre el crisantemo en el Japón. ¿Otra pregunta? ¿Sí? Aquí Gonzalo Marquina nos consulta si por favor podrías contar el pasaje del perro imperial que es exiliado. No recuerda si aparecía en el Makura no Soshi o en el Genji Monogatari. Claro, el perro imperial aparece en el Makura no Soshi. Lo que pasa es que en el Makura no Soshi, como no era un libro como tal, era una lista de pensamientos, te contaba más o menos lo que estaba pasando en la vida diaria del emperador. Entonces, en un momento determinado, hay un proceso, o sea, imagínense, el emperador tiene un perro, y este perro comienza a hacer destrozos en la corte, una cosa súper fuerte, pero cuando le iban a exiliar al perro, que es una cosa rara, porque al final el perro no lo hizo, lo hizo un gato. Es una cosa con los gatos y los perros que tienen las historias. Ahorita no me acuerdo exactamente del fragmento, pero es un momento muy fuerte, porque el perro en la corte eh, es perdonado porque pone una cara de tristeza. Hay una cosa con los animales muy fuertes en todo el libro de Makura no Soshi. Esto no es una clase de literatura, así que no podría detenerlo en todo, pero sí está hablando principalmente de las figuras
animales dentro de la corte. O sea, desvirtúa esta idea de que no solamente los gatos eran parte de la cultura japonesa, sino también los perros como elementos culturales. Sí, está en el Makuro no Soshi. En el Genji Monogatari aparecen otras escenas más relacionadas al tema de, por ejemplo, en las bibliotecas se perdían gatos y se encontraban. Entonces, sí, es en el Makura no Soshi. Exactamente. Disculpen por no acordarme de todas las partes de la obra, pero es como, entonces no es un curso de literatura, solamente era para introducirles que las conocieran las obras. Muy bien, acá Luis, también nos están consultando varios sobre los samuráis. Nos claro, consultan si en efecto tenían o no tenían que ver con el clan Fujiwara y también en qué periodo exactamente comenzaron a aparecer. ya. Los primeros samuráis importantes no venían del clan Fujiwara, sino venían del clan imperial. Eran bastardos del clan imperial. Bueno, bastardos no es la palabra, no podamos, pero eran hijos segundones que renunciaban a su herencia. El clan imperial normalmente al principio tenía el apellido de Yamato, pero después asumieron de que no tenían apellido porque eran divinidades, y los divinidades no necesitan apellido, que eso es mundano. Entonces, solamente los clanes nobles tenían apellido, como los Fujiwara. Si no, los hijos, por ejemplo, los Minamoto o los Genji, que son los que van a tener presencia, o los Taira, que son estos clanes, justamente vienen de los apellidos imperiales. Son hijos de segundos, terceros, cuartos, que no iban a heredar el gobierno. Algunos sí lo heredaban porque sus hermanos morían, pero algunos terminaban, la única opción para poder tener alguna relevancia y no morirse en la corte de ser alguien secundario, era irte a la provincia para poder forjar tu propio clan. Y muchos de ellos se asociaron, los Minamoto y los Taira y todos ellos se comenzaron a asociar con los monjes para crear una fuerza política y social más fuerte, para después introducirse a la corte, pero ya con más fuerza. Eso lo vamos a ver en la próxima clase con el clan Taira y el clan Minamoto, que justamente los dos son de corte imperial. Ahora, ¿en qué época podemos decir que empiezan los samuráis a tener relevancia en el Japón? Desde el periodo siguiente, que va a ser el Kamakura Jidai, en justamente lo que vamos a llamar la guerra más importante del periodo, que es la guerra Genpei, que es la guerra que vamos a ver en la próxima clase. Ahora, los samuráis existían hace tiempo. Como ustedes ven, son lo que le llaman guerreros, como servidores, casi, no vamos a decirle de la mala manera, pero samurái traducción no es realmente una palabra bastante hermosa, sino es una palabra que más denota como un sirviente guerrero. Pero ellos comenzaron a aliarse y los más fuertes se volvieron los líderes. Y estos líderes se adquirían el nombre de shogunes. Estos líderes van a ser los que de alguna manera arremetan contra la corte y van a volverla una clase social importante, trayendo sus propios gustos, su propia estética, sus propios elementos culturales. Yo no he tenido todo el tiempo para hablar, por ejemplo, tenemos un curso de, como de literatura y estética, así que no les he hablado de los valores estéticos que había en la época, más allá de mencionar algunas características, pero en la corte heian habían ciertos valores estéticos, como el mono no aware, que es un término que habla de la sensibilidad de todas las cosas, o el eh, Muyokan, que es el paso del tiempo. Pero ya para el siguiente periodo, que es el periodo samurái, hay nuevos valores. Ellos llegan como una nueva clase social, asumen esos valores y de alguna manera se imponen, a pesar de que igual la capital Heian Kioto va a ser la capital del país de Japón 1000 años, o sea, hasta Edo. Y de todas maneras, los samuráis saben que esta figura es importante porque es simbólica, pero ellos controlan de verdad, de facto, el país. Correcto. Por aquí por interno también nos envían una pregunta. Nos consultan por qué crees que en Japón, la corte imperial, o en este caso el emperador, por qué demoraron tanto en permitir el casamiento con plebeyos. Y es cierto, recordemos que en 1956 recién a Quijito se le permitió casarse con una plebeya. Luego su hijo repitió la misma suerte. ¿Cuál es tu opinión, Oja? A ver, hay que pensar una cosa, ellos no eran seres humanos. O sea, para nosotros sí, ya son seres humanos, ya entendemos que después de mucho tiempo las monarquías absolutas funcionan de cierta manera y al final es una justificación histórica y política. Pero en ese momento ellos realmente eran considerados divinidades.
Entonces, poder casarse con alguien que no es de la nobleza, no solamente era una cosa imposible de pensar, sino era una falta de respeto a todas las tradiciones que se habían construido. Además, pensando que los matrimonios eran alianzas no solamente entre familias, sino entre clanes, o sea, no era una solamente que se unía el príncipe con tal princesa, no, 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 se unían las familias y por ende, al unirte con esa familia, asegurabas tu poder político y asegurabas tu continuidad. Sin embargo, los emperadores también, de alguna manera, comenzaron a perder poder frente a los Fujiwara, a tal punto que inventaron un cargo que se llamaba emperador retirado para poder contrarrestar el poder de la corte, o sea, de la nobleza. Pero esto fue peor, porque dividieron el poder en dos. Estaba el emperador, estaba el regente, estaba el emperador retirado, y todos peleando por saber quién controlaba Japón. Y eso fue un gran problema, porque cuando los samuráis llegan a la corte, ven todo dividido y no hay forma de hacerles frente, porque ya no estaban construyendo poder. Y ahora, ¿por qué demoraron tanto en casarse con plebeyos? O sea, pónganse a pensar que por ejemplo, hasta ahora, a pesar de que hubo toda esta con Hirohito, que declaró de que no es un dios y todo esto, cuando tú vas a visitar a los emperadores, aún así hay todo un protocolo como si fueran casi divinidades, no se le puedes acercar a cierta cantidad de metros, o sea, hay toda una ritualidad detrás. Esto, a pesar de que ya se ha perdido fácticamente, simbólicamente sigue perteneciendo. A tal punto de que fue casi un alegato de que justamente esta nueva era, que era Reiwa, no fuera nombrada por el clan imperial, fue nombrada por el ministro Abe, eh, lo cual es una falta total de respeto supuestamente contra la tradición imperial. Entonces ya se está transformando el Japón contemporáneo. Ya no es el mismo Japón de este periodo, ni de cerca es el mismo Japón, pero igual, por ejemplo, si ustedes quieren ver algo interesante, cuando el actual emperador Reiwa asumió el poder, todos los pasos que hizo son exactamente iguales a los que aparecen en el Genji Monogatari. Exactamente. Y tú dices, ¿por qué siguen imitando un libro del siglo XII? Por el valor que tiene esto y aún, de alguna manera, para mantener el apellido. Nada más. Así de fuerte es. Y así de fuerte es que hasta ahora, por ejemplo, en el último Congreso de la Dieta, bueno, no el último, el penúltimo, cuando se quiso mencionar la idea de que la hija actual del emperador pueda asumir el poder, ha habido 9 emperatrices en la historia japonesa. Suiko no es la primera y no fue la última. Bueno, fue la primera, pero no fue la última. Y de todas maneras, lo desagentaron. Ni siquiera se habló del tema. No se habló de la posibilidad de que una emperatriz, que haya una nueva emperatriz en el Japón, a pesar de que la alcaldesa de la ciudad más importante de Japón, que es Tokio, sí es una mujer. Entonces, es un país bien contradictorio, como lo hablamos en el curso de por qué elegir literatura japonesa, y aún nos queda con un montón de cuestiones. Muy bien, aquí Angela nos consulta si quiere saber si hay algún relato de ese periodo en donde un personaje de la corte imperial se haya enamorado de una clase inferior. Uf, no. No los veían como seres humanos. No, no lo veían como seres humanos. Lo máximo que van a poder encontrar son recreaciones. Por ejemplo, hay una obra bien extraña, que es nueva, que hay un escritor, no sé si es español que escribió o japonés, que escribió la perspectiva del periodo Heian, pero desde un pescador que vivía alrededor del pueblo, que es una cosa bien interesante. No le he podido leer, creo que se llama Cuadro de... Está en Alfaguara, lo encontré el otro día, de Lecoin, creo que es un escritor, no sé si es francés, español, que justamente hablaba de la corte Heian, pero desde la perspectiva de afuera, desde como la gente pobre. Ahora, lo máximo que podemos encontrar quizás el Konjaku Monogatari del periodo posterior, que nos habla un poco de las historias de la gente del común, gente normal, pero durante el periodo Heian la gente de afuera era nada, o sea, eran insectos. O sea, lean las descripciones de Murasaki Shikibu, lo describían con un tono así totalmente de basura, o sea, de casi sin casi ni tener participación ni nada, o sea, era totalmente diferente, es como mugre. Por eso mismo que, ok, podemos encontrar cosas súper interesantes. Por ejemplo, hay una obra que se llama el, si fuera una vez, creo que es, que se llama el Tayotori Monogatari, si me estoy equivocando mal, si pudiera cambiarlo, se llama, sí, en la edición de Satori, que es una historia de la primera historia transexual de una historia en la cultura japonesa, que es interesantísimo. No les voy a decir que no.
pero así como de relaciones entre plebeyos y eso, no nos pongamos en plan románticos, eso no pasa, eso solo pasa en las películas, en El Príncipe y el Mendigo, en la cultura japonesa tradicional eso era impensable, política y socialmente. Correcto. Juntamos dos preguntas aquí. Primero nos indican cuál fue el motivo de la decadencia del periodo Heian y también si sería correcto decir que la instrumentalización de la mujer, su uso como instrumento para fines políticos fue solamente algo exclusivo del clan Fujiwara o es algo recurrente, en este A caso en la ver, cultura japonesa. claro. Bueno, la mujer en el Japón contemporáneo pasa de ser, como les comenté en el periodo Yomono y Yayoi, más representativa a ser casi una figura de intercambio, una moneda de intercambio. Eh, ¿Solamente fue los Fujiwara? No. En algún momento, otros clanes quisieron casar a sus esposas y lo intentaron. Y casi funciona. O sea, literalmente después vamos a ver que los Taira, el clan que Samurai, hace eso. Taira no Kiyomori casa a su hija, siendo él Samurai, siendo él no parte de la corte, porque se volvió parte de la corte por haber ganado ciertas guerras, logra unirse para que su hija, de alguna manera, se vuelva la nueva emperatriz. Y con eso que su nieto sea el nuevo gobernante de Japón. Y asume justamente el rol de esto que les hablé de los regentes, el Taira no Kiyomori se vuelve el nuevo regente. Por ese lado. Ahora, ¿cuál es el motivo de la decadencia de Heian? Lo hablamos un poco en la clase, pero se podría resumir en tres cosas. Primero, centralización absoluta del poder. Por ende, no tenían capacidad para poder administrar los shoens y los shoens comenzaron a dejar de pagar impuestos. Por ende, la corte no se podía autosostener, no podía, o sea, autosostener en el sentido de que no podía defenderse sola. Tenía que depender de otros clanes y de otros espacios para poder sobrevivir. Eso al final la volvió codependiente y al final eso termina siendo un arma de doble filo. Porque si alguien te defiende, en algún momento esa persona puede decir, oye, ¿por qué la estoy defendiendo? Si al final yo podría ser el que gobierne primero. Segundo, dividir el poder. Como lo Fujiwara comenzaron a pelearse con el clan imperial y querer monopolizarlo. Y el clan imperial tampoco era tonto, no era como que decía, ah, bueno, no. Comenzó a crearse la figura del emperador retirado. Y por ende, esta figura del emperador retirado dividió muchísimo el poder y lo fragmentó. Por ende, no pudo resistir el tema samurái. Y tres, que aunque no parezca, había una crisis, digamos, en el tema identitario de los japoneses, en que obviamente si solamente un porcentaje mínimo, mínimo, porque no es que Japón estuviera deshabitada, Japón era gigantesca en ese momento, había un montón de clanes alrededor, y un porcentaje mínimo podía acceder a la cultura, a tal punto de que si tú no perteneces a la corte, no podías acceder a esa cultura, pues igual hay una idea de que, ¿por qué ellos pertenecen a eso? ¿Por qué no podemos nosotros conocer nada? Entonces, esta idea de que había una exclusividad y que había que abrirla, fue la que al final terminó explotando. O sea, esta hermosura de cultura que crearon estas obras magnas, al final fue su golpe a la cabeza, porque la gente decía, yo quiero ser parte de esto, pero no puedo serlo porque no soy parte de la nobleza, o no soy parte de la nobleza principal. Entonces comenzaron a buscar otras alternativas. Sin embargo, en ningún momento un plebeyo gobierna el Japón hasta la figura de Toyotomi Hideyoshi, que eso pasa casi en el siglo XVII. Entonces, no es así. Igual, los Minamoto o los Taira eran de corte imperial, pero de alguna manera habían adquirido poder a través de la batalla, a diferencia de los que habían adquirido a través del apellido y el linaje. Bueno, desde aquí también un saludo a los que nos ven por el Facebook, en especial a Verónica Marcia, que nos saluda, nos felicita y también hace el comentario que le parece imposible no relacionar el pasaje que comentabas del uso de Genji Monogatari, de relatárselo todas las noches con la figura de Sherezade. De Sherezade. Es cierto, es una similitud muy interesante. Por aquí Gonzalo nos consulta si geográficamente en qué se diferenciaban Nara y Heian, si esto generaba una supremacía de una sobre la otra. Bueno, Kioto como tal es una ciudad que al principio, o sea, lo que pasa es que Nara cuando empezó era una ciudad extremadamente religiosa y que tiene además una de las cosas súper interesantes, que tiene una de las figuras más relevantes para el shintoísmo que son los ciervos. Literalmente, si ustedes van a Nara ahorita, o sea, ahorita no, porque estamos
pandemia, no podemos viajar, pero si en un momento van a Nara, aunque sea con Google Earth, van a darse cuenta que está llenísima de ciervos. ¿Por qué? Porque eran justamente las imágenes más cercanas al tema del shintoísmo. Había un cierto corazón con el shintoísmo y con esta búsqueda, a pesar que era una teocracia budista. Sin embargo, Heian era mucho más, digamos, en el sentido político, mucho más central y también era la que de alguna manera es o sea, a pesar de que antes no lo era, cuando hay ese tema de la contaminación y el paso, lo vuelven, ¿cómo decirlo? Como si fuera la repotencia, o sea, habían aprendido con Nara y la reconvertieron a Heian-kyo en lo que, si todo lo que había salido, algunas cosas habían salido mal en Nara, Heian-kyo era la total búsqueda de la imitación absoluta. Y por eso mismo que aún en Kioto, ustedes pueden ver, a pesar que Kioto ha sido quemada muchas veces en las guerras samuráis, la arquitectura de la dinastía Tang en muy buen estado. Dinastía Tang, o sea, que es el periodo chino antiguo. ¿Y cómo lo logran? Porque está esta idea de mantener la tradición. Pero en propia China no se puede encontrar a veces la arquitectura tan, porque no estuvo tan bien cuidada, pensando también en la revolución maoísta que pasa en China, pero bueno, o sea, es uno de los factores importantes. Ahora, cuando nos decimos si hay un factor geográfico como tal, eso sería cuestión de preguntar en la época cómo era exactamente. O sea, yo no podría dar una explicación total de eso, pero es cierto de que Kioto, volviéndose la capital de Japón desde ese periodo, se vuelve casi la cuna de toda la cultura y todas las grandes templos y espacios políticos es Kioto desde ese momento. A pesar que después el poder puede cambiar a otros lugares, Kioto sigue siendo, hasta el periodo Edo, el principal lugar de concentración cultural y política de toda Japón. Muy bien. Aquí Reden nos consulta, en primer lugar, pregunta si había una conexión mercantil con China y Corea en ese tiempo, y si es así, ¿por qué la corte no lo usaba para obtener poder sobre sus pretendientes que estaban al acecho en ese momento? Mm. A ver, había el tema de las embajadas. Había zonas, por ejemplo, tratos comerciales con China y con Corea. Ahora, ¿qué pasa? Japón, como les comenté, es como una gran boca que come todo y después se lo guarda y crea algo diferente. Entonces, primero comenzó a comer la cultura china como, y a la cultura coreana y aprendía y todo, pero en un momento determinado la cultura china colapsa, la dinastía Tang se va a donde no se va y como los japoneses dicen, oye, ¿para qué seguimos trabajando con los chinos? Ellos están en un periodo de crisis. Y literalmente cerraron su embajada y comenzaron a construir independientemente. Eso pasó más o menos en el siglo IX, en el 800. Ahora, ¿por qué los chinos no intentaron tener poder político? Buena pregunta. Es porque realmente no les importaba a los chinos. O sea, ¿qué te voy a mentir? Los chinos eran un país completamente mucho más grande y al final van a intentar conquistar Japón. Pero sí los coreanos realmente tenían influencia a través de las cortes. O sea, el clan Soga, que aún sigue existiendo, el clan Soga no desaparece, ¿no? Eso de la princesa Suiko no desaparece. Solo que tiene otra relevancia para el siguiente periodo. Seguía teniendo presencia en la corte imperial. Entonces, no es que los coreanos y los chinos no estuvieran adentro de las cortes y estuvieran negociando. Pero como China entra en una crisis política e histórica, que la pueden revisar, obviamente no se va a dar el abasto de controlar un país como el Japón, que además era una islita en comparación a China gigante, China continental. Entonces, hay que ponernos en ese plano, ¿no? No entenderlo como el Japón que nosotros estamos viendo ahorita, que lo vemos en retrospectiva, sino como ellos lo veían. Sí, esa sería mi respuesta. Correcto, también nos consultan estilo Monogatari. El estilo Monogatari fue propio de las mujeres, y también Ujú. si el emperador enclaustrado se refiere al emperador retirado. Ya, sí, el emperador claustrado es otro término que utilizan los teóricos para hablar del emperador retirado. Es exactamente lo mismo, nada que se genera hasta otro palacio. Una cosa como también tenían en algún momento los mexicas. Había un emperador principal, bueno, el palacio del emperador principal y el palacio del emperador viejo, una cosa así. Bueno, yo no sé tanto historia de México, así que tampoco no nos centremos en, quizás los mexicanos ahora me atacan. Eh, pero sí, había una idea de que había un emperador enclaustrado y un emperador, que de alguna manera el emperador enclaustrado intentaba hacer un tipo de resistencia frente al control político, pero al final, de todas maneras, los Fujiwara controlaban el poder total. ¿Cuál era la otra pregunta? La pregunta era sobre si el género Monogatari era propio de las mujeres. Ah, ok, ok. A ver, género Monogatari, como viene la primera palabra Katari, sí, de alguna manera era un género que se utilizaba y que, de alguna manera, las que la potencian son las mujeres. O sea,
Genji Monogatari, sí, pero el Taketori Monogatari y el Uta Monogatari no se podría decir, o el Ise Monogatari no se podría decir que lo escribieron mujeres como tal. O sea, no es como decir que las mujeres fueron las que lo escribieron. Sí, las mujeres eran las que escribían en kana, pero no es que los hombres no pudieran escribir en eso. O sea, es imposible poder negarnos de que los hombres, para poder comunicarse con las mujeres, tenían que escribir también en hiragana. Obviamente no lo veían como algo superior, algo oculto. Por ejemplo, el mismo Nikki, que es uno de los géneros, es un subgénero dentro del Monogatari, de Kino Sorayuki, el Tosa Nikki, también es un género de hombres, pero no es exclusivo. Sin embargo, las obras más importantes del Monogatari sí fueron escritas por mujeres. Ahora, en el siguiente periodo vamos a ver obras como los Monogatari bélicos, que son historias de peleas entre samuráis, como por ejemplo el Heike Monogatari, o el Soga Monogatari, o el Taikihiki, que son obras mucho más relacionadas a la guerra y a la lucha territorial. Pero, de todas maneras, todas esas obras que les estoy comentando tampoco tienen un autor, o sea, como que son autores, obras anónimas, o sea, son como de recopilaciones, de historias que pasaban. Entonces, ese es el problema. Muchas de las obras que les digo, excepción del Genji Monogatari que tiene, sí, una autora que es Murasaki Shikibu, no tiene un autor. O sea, no hay un autor histórico del Ise Monogatari o del Taketori Monogatari, porque eran historias que se contaban, que se van recopilando. También, a cierto punto, hay que pensar que aún estamos en una etapa extremadamente oral, que a pesar de que la escritura es una forma de comunicación, mucho de esto se transmitía oralmente. Entonces, igual, las mujeres tenían un rol protagónico en la transmisión del conocimiento oral. Hay que tenerlo muy en cuenta. Voy a hacerte la pregunta creo infaltable, ya que hemos mencionado a los samuráis. Por aquí Jimmy nos consulta en qué momento empezaron a aparecer los ninjas. Uf, ya. Los ninjas de Kuga, por ejemplo. Bueno, los ninjas tienen mucho más protagonismo en el periodo Sengoku, que es el periodo casi al final del tercer gran shogunato, que es el shogunato, bueno, antes del gran tercer shogunato, que es entre el periodo entre guerras, que realmente adquieren un poder político y social determinado porque se vuelven una subcasta de los samuráis y tienen todo un poder pero de alguna manera muy fuerte en las guerras entre los diferentes clanes samuráis, más o menos en el siglo XVI. Sin embargo, si queremos remontarnos al inicio de las artes marciales y los ninjas, ahí podríamos ir un poco antes. Sin embargo, no tuvieron tanta relevancia política hasta en esos periodos de entreguerras. Sin embargo, los monjes, guerreros, fueron realmente otro de los grandes poderes políticos del periodo que casi nadie lo habla. La gente cree que los monjes era como, ah, bueno, los monjes. No, los monjes eran realmente un poder político bastante considerable. Y si uno ve la vestimenta de los monjes, guerreros, bueno, la próxima clase lo vamos a ver, se parecen un poco a los ninjas, no voy a mentir que no. Tienen toda esta idea de taparse la cara, atacar con armas largas, asesinato un poco pequeño. Obviamente hay que entender que esto es progresivo y no pasa al mismo tiempo, pero sí podríamos decirnos que ya tiene mucha más relevancia el periodo Sengoku, a pesar de que ya tienen algunos antecedentes en periodos anteriores. Sí. Muy bien, aquí también Edgar Zenobio nos consulta durante el periodo de auge de cultura y arte. Él desea saber cuál era el modelo de belleza que tenía en Japón, tanto para los hombres como para mujeres en aquel entonces. Ya, a ver, hay que entender que la belleza como nosotros la comprendemos tiene muchas cosas extrañas que podrían diferenciarse de lo que nosotros entendemos como la belleza Heian. Por ejemplo, les voy a hacer una pequeña característica. Les voy a hacer que se concentren en esta imagen. ¿A ustedes estas mujeres les parecen bellas? O sea, honestamente, o sea, entre comillas, o sea, nosotros tenemos un concepto muy occidental de la belleza que se contrasta con el contexto de belleza asiática, que eso podríamos tenerlo muy en cuenta. Y dos, por ejemplo, había una cosa de la estética Heian que nosotros no tenemos, pero que hay que entenderlo de que, por ejemplo, el tema de pintarse los dientes para que sean negros, todo este rostro tener algunas características, los tocados, todo eso también, al final de cuentas, a pesar de ser importante y muy relevante, no era lo primero que veías, porque tú no podías ver a las mujeres. Entonces la belleza se basa más en la sugerencia. Por ejemplo, tú veías el carruaje de esa mujer y dices, wow, qué bien está hecho. Entonces te enamorabas del carruaje porque sabías que si esa mujer había escogido ese carruaje era porque tenía buen gusto. O el propio perfume. El perfume era un elemento súper importante en la cultura japonesa clásica porque a través de perfume sabías que como además cada uno un significario de su propia persona,
podías darte cuenta el detalle que había tenido con el perfume y de alguna manera el trabajo detrás que tenía. Entonces, hay todos ciertos elementos culturales que podíamos tener en cuenta. Ahora, si queremos ir de nuevo a la parte de la pregunta, ¿ese tipo de belleza era ideal? Podemos ir a una figura histórica, que es el gran Genji, que es es el personaje principal de la obra del Genji Monogatari, que es un personaje tan andrógeno, porque tiene una belleza hasta femenina, se podría decir, porque sus rasgos son finos y de alguna manera delicados, que enamora tanto a hombres como mujeres. Ok, no es que alguna vez Genji haya tenido un encuentro homoerótico, pero sí es que los hombres lo veían hasta como enamorándose. Entonces, era una persona que resaltaba y que representaba todos los valores. Si quieren saber qué era el estándar de belleza y qué tenía que hacerse, vean a Genji. O Genji les plantea era el estándar de belleza que había que apuntar siendo parte de la corte japonesa Heian. Eso sería mi respuesta al partido de los cánones de belleza. Correcto. Por aquí también nos consultan si durante el periodo Heian los japoneses no aprovechaban en invadir o tomar algunas colonias chinas o coreanas, ya que están muy cerca. Ok, no. Aún Japón, a pesar de tener este gran poder, estaba encargándose de problemas internos. No podían solucionar pelear contra los Shimishi como pensaban invadir a Corea o China. O sea, en un momento hay invasiones desde China a Japón, en el periodo posterior, por ejemplo, en el periodo Muromachi, cuando los atacan, el nieto de Kublai Khan los ataca a los japoneses, pero hasta ese momento estaban solucionando problemas internos. Antes de eso, no pensaban atacar afuera. Sin embargo, igual había este pensamiento panasiático que van a ver después, que tenían de elaborar una Asia total, elaborada por como de líder sea Japón. Eso lo va a pasar mucho tiempo después, pero en verdad es que Japón pasó con tantos problemas internos, como ustedes van a ver, todos los periodos posteriores, es guerra tras guerra tras guerra entre samuráis peleando, matándose entre ellos, que no hay ningún momento para salir para afuera. O sea, que es una cosa que hay que tener presente cuando queremos elaborar y pensar que ¿por qué no se atacaron a los chinos o a los coreanos? Porque ellos también tienen sus propios problemas. Entonces tampoco pueden ir a atacar a todos el mundo cuando tienen que primero solucionar sus propios asuntos. Correcto. Por aquí Sergio Gatti nos consulta cómo se relaciona históricamente el aspecto divino del Tenno y la práctica del budismo en Japón. Uf, qué interesante pregunta. A ver, Buda era considerado otro kami más. Eh, a pesar de ser parte de la teocracia budista, de alguna manera el líder principal de la religión shinto budista era el Tenno. O sea, no es que él simplemente porque era shintoísta, pues no tenía esa gobernanza sobre todos los budistas, no. De alguna manera era el representante de Buda en la tierra. Entonces, utiliza y unifica las dos religiones para construir ese elemento. Sí, creo que no lo expliqué tan bien en el tema del shinto-budismo, pero creo que es una cosa interesante, porque él podía gobernar, porque era de alguna manera el elegido tanto para el shintoísmo como para el budismo político, en ese sentido. ¿Hay una pregunta más antes de finalizar? Muy bien. Creo que esas fueron todas por ahora. Fueron todas, genial. Sí, creo que esa es Creo que hay toda. una sobre, Sí. he visto una sobre Okinawa. Mm, que dice qué estaba pasando mientras con Okinawa y los demás lugares más alejados de, de Japón. Eh, yo quisiera decirles una cosa. Yo sé que puede parecer un poco cruel esto lo que voy a decir, pero Japón, o sea, la historia que conocemos de Japón es la historia de la gente que, o sea, y la historia de todos los países, la gente que estaba ganando en el poder. Gran parte de la historia de Japón no la vamos a conocer, o solamente podemos sugerirla, porque no hay como indicios más allá de los arqueológicos, porque los literarios, no, la gente no escribía. Hasta periodos posteriores. Entonces, ahorita estamos hablando justamente de la capital Heian, porque es la de la que tenemos registro. Pero, ¿qué pasaba en Okinawa? Qué buena idea. ¿Qué pasaba en Okinawa? Me encantaría saberlo. O sea, ellos tienen tradiciones literarias, tienen poesía, tienen un montón de restos en los que podríamos quizás deducir qué estaba pasando, pero no podríamos decirlo con los restos que tiene hegemónicamente Japón, que justamente era lo que hacían. En ese momento, en el periodo Heian, se estaban construyendo los tesorios imperiales, el santuario de Ise, la diosa Materasu, el, casi el corpus de lo que va a ser el Japón durante los próximos 1000 años.
no tenían tiempo para preguntarse qué estaban pasando en estas provincias que consideraban menos que basura. Ese es el problema. Y yo sé que suena como súper cruel y decir, uy, japoneses, ¿por qué hacían eso? Es que tiene mucho sentido, porque la historia la conocemos a partir de la gente que está controlando el poder. Entonces, no es tanto ponernos. Ahora, hay clanes, por ejemplo, sectas budistas como la secta de esoterista y la secta esoterista de Saicho y Kukai, que son o sea, hay varias como que sectas históricas como la Tendai y la Shigon, las escuelas budistas que están como esparciéndose no solamente en la capital, sino alrededor de todo Japón, y van a ser las primeras en recopilar historias de la gente que no es de la corte, pero realmente hasta el declive no tienen suficiente tiempo para poder hablarnos. Al final hay que pensar de que esto es mucho más complicado que simplemente ver un país desde una mirada. Yo les he visto una introducción. Centrarnos en el periodo, ver, por ejemplo, no hemos hablado, por ejemplo, de los piratas, que sí había, que eran los Kaizoku. No hemos hablado de bandas de asaltantes que habían en las afuera de Japón, afuera de las ciudades, que eran los Akuto. No hemos hablado de que había toda una guerra después entre diferentes clanes que ya comenzaba a comenzarse, donde estaban incluidos los Fujiwara, que son las guerras anteriores a, la guerra más grande que la guerra Genpei. No hemos visto que habían sistemas de fuerza de élite como los Kondei, que eran una fuerza armada privada que tenía el emperador, que va a terminar luchando contra los diferentes. O sea, hay un montón de cosas que no hemos visto, pero eso es porque de alguna manera estas clases están para generarles esa curiosidad y darles más ganas de investigar. Así que creo que sin habiendo ninguna pregunta más, eh, vamos a terminar esta sesión. ¿Está bien, Luis? Creo que no hay más preguntas, ¿verdad? Ni en Facebook. Sí, claro. Sí, bueno, solo nos consultaban también dónde podían encontrar el Genji Monogatari, o se podían encontrarlo en PDF. Ah, el Un Genji, uf. poco hablan sobre eso, creo que va a estar difícil. Sí, e igual de todas maneras, si tienen alguna consulta en particular de algún libro, etcétera, nosotros aquí en Perú estamos intentando tener contactos con distribuidoras o editoriales que puedan permitirles tener los libros más cerca. Nos pueden consultar por interno para saber en qué los podemos ayudar. Y por otro lado, si desean algún tipo de asesoría particular, también desde la parte de Satori, estamos pensando siempre en ustedes, en que lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran apoyar, las ideas que ustedes quieran desarrollar, nosotros estamos muy de acuerdo. Así que muchísimas gracias por esta segunda gran sesión que hemos tenido, casi 80 participantes aquí en el Zoom, un montón de personas espectadores en Facebook Live. Honestamente, agradezco mucho que puedan seguir bueno, van a ser 2 semanas intensas donde vamos a ver historia japonesa, clase tras clase, lo que queremos ofrecerles. Y recuerden de que si ustedes quieren algo de nosotros, si quieren algún curso, un seminario, nos escriban. Si quieren, por ejemplo, he visto gente que ha estado muy entusiasmada por el tema de quizás constancias de participación, podríamos verlo para el futuro. Más estímulos, más cosas nos den, más ¿cómo se llama? La comunidad esté completamente activa, dándonos ese gran entusiasmo y diciéndonos, me gusta esto, quiero aprender este otro tema, me interesa este libro, cómo aprendo esto, cómo conozco tal cosa. Nosotros estamos felices de ser, de alguna manera, ese intermediario para llevarlos ese conocimiento. Yo mismo me dedico a la literatura japonesa y a la historia y la filosofía hace 3 años y sé la punta del iceberg, pero sé las suficientes referencias y conozco a las personas para que puedan averiguar cualquier aspecto de la cultura japonesa que les interese en particular y puedan desarrollarlo más. Así que créanme que desde mi apoyo, desde lo que yo quiero decirles como no solamente como docente Satori, sino como Oscar Rondán, que es de alguna manera lo que me voy dedicando, es más veamos entusiasmo, más veamos su apoyo, más veamos su participación, más vamos a poder llegar más lejos. Entonces, esta comunidad no soy yo, no solamente es Luis, no solamente la gente que nos apoya en todo el grupo que realmente ha hecho posible esto, sino son ustedes que a través de su conexión, a través de sus comentarios, a través de que nos comparten, que nos etiquetan, hacen que crezamos como comunidad. Entonces, muchas gracias a todos. Nos vemos el día sábado en esta clase donde ya va a ir el lado samurái. Vamos a hablar del Bushido, del libro de los 5 anillos, vamos a hablar de las guerras, vamos a hablar de los ninjas. Si a ustedes justamente les interesa el tema de los ninjas, podemos darle un apartado a los ninjas si desean. Y totalmente estamos en contacto. Cuídense mucho, un muy fuerte abrazo a todos. Espero que tengan un muy bonito fin de semana y vernos justamente el sábado de nuevo. ¿Algunas palabras, Luis, para finalizar? Sí, nada, simplemente recordarles lo que acaba de mencionar el profesor, que estamos
pensando, porque nos están pidiendo mucho el tema de las certificaciones, lo sabemos, no se preocupen, estamos tratando de planificar todo para que más adelante poder sacar y que los participantes tengan esta oportunidad de quienes deseen tener su constancia de participación. Y recordarles también que nuevamente por ahí veo que ya están consultando por algunos libros, pueden contactarnos por la página de Facebook y por ahí podemos un poco asesorarlos, no hay ningún problema. Muchas gracias nuevamente a todos por acompañarnos, nuevamente gracias a todos también en Facebook. Bueno, nos vemos el martes. Adiós. El sábado, el sábado. Sí. Y síganos en Instagram. Nada más. Cuídense mucho. Nos vemos en 2 días. Hablar un poquito más de historia japonesa. Chao, chao.